Cambio de Filo está dirigido a personas con diferentes niveles de conocimiento sobre el patinaje artístico y aquellos que desean descubrirlo. Yo soy Marisol. Yo soy Bárbara y te invitamos a aprender junto con nosotras de las conversaciones que tendremos con expertos, amigos y personas a las que admiramos, explorando diferentes puntos de vista para ofrecerte una perspectiva más integral. Sobre el apasionante deporte que tanto amamos. Las opiniones y puntos de vista expresados por los invitados de Cambio de Filo son de su exclusiva responsabilidad y no representan la opinión personal de Bárbara y o Marisol o del equipo de Cambio de Filo. Hola amigas y amigos de Cambio de Filo, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más. Yo soy Bárbara Yo soy Marisol. y hoy tenemos a una invitada que es la primera en repetir en el set, porque aparte de ser nuestra psicóloga deportiva favorita, Gracias, es un gracias. tema que tenemos que hablar muchísimo y como ustedes nos lo han pedido, pues vamos a hablar un poco más sobre la salud mental en el deporte. Súper. Y quiero empezar un poco con herramientas para los entrenadores, que siento lo que podemos profundizar un poquito y que no tocamos tanto en el capítulo pasado. Y quiero saber cómo, primero, cómo como entrenador ayudarle a tu alumna o alumno cuando está súper nerviosa para una competencia. Súper. Pues nada, primero agradecerles por repetir y yo feliz de estar acá. Y nada, creo que, o sea, si hablamos en general, creo que lo más importante es entender que cada deportista es diferente y va a tener obviamente necesidades diferentes, ¿no? Entonces, desde la parte mental hasta lo técnico, la manera capaz en las que les explicamos ciertos elementos o tal, creo que es entendiendo que cada uno es diferente, tiene una vida por aparte diferente, objetivos diferentes, pero siento que hay, sí, nos vamos directo a las competencias, ¿verdad? O sea, cómo ayudarlos para las competencias Sí, en ese imagínate momento. que estás tú como entrenador o entrenadora a punto de entrar, o bueno, calentando para una competencia y de la nada ves que tu alumna se pone súper nerviosa, que es algo que normalmente no pasaría. ¿Tú Claro. cómo puedes ayudarle? Claro, creo que lo primero es entender que las emociones todas son normales, o sea, que son naturales, que está bien tenerlas. Entonces, ayudarle a normalizar lo que está sintiendo, porque si no, entonces viene el típico de estoy nerviosa por estar nerviosa y que eso me vaya a afectar y entonces peor. Entonces, primero normalizar el hecho de que esté nerviosa, porque al final los nervios surgen porque quieres que te salga lo mejor que se pueda, o sea, te importa lo que estás por Ujú. hacer. Entonces es normal porque los nervios lo que van a hacer es activar todo tu sistema, o sea, van a mandar como, digamos, si lo ponemos en palabras coloquiales, sería mandar la señal de alerta para que todo el cuerpo esté preparado para hacerlo lo mejor que se pueda porque justo te importa. Entonces, creo que normalizar sería lo más importante, o sea, normalizar el hecho de que estés nervioso, esto es porque te importa, está bien. Y de ahí hacer algunas estrategias de regulación que le ayuden a entender que no va a quitar los nervios, porque de hecho no queremos quitarlos, porque entonces, ¿qué manda la señal de que tienes que estar alerta? No queremos quitarlos, pero sí regularlos o capaz. Lo que yo les digo es bajarle el volumen. O sea, no los puedes apagar con el control, pero sí puedes bajarle un poquito el volumen. Entonces, que no sea como este monstruo enorme que te va a perjudicar, sino que le bajas un poquito el volumen. Y eso normalmente tiene que ver con ejercicios de respiraciones, que los platicábamos la vez pasada, creo que sí, ¿no? Ujú. Ejercicios de respiraciones, ejercicios de relajación muscular, mm, visualizaciones también. Entonces creo que tiene que ver con hacer estos ejercicios que les ayuden a bajar el volumen, pero entender que no queremos eliminarlos, o sea, que es natural sentirlos, que de hecho nos funcionan y está bien que lo sientas, porque entonces ya de ahí, te digo, ya no saldría esta cuestión como de estoy nerviosa que esto me afecte. Ujú. Entonces creo que por ahí. Ok. Y ahora es muy diferente también cuando como patinador, como patinadora o por ejemplo que tu alumna o tu alumno, cuando percibes como este sentimiento de que no se sienten capaces, Claro. ¿cómo lo abordarías? Es que creo que a veces el no sentirte capaz tiene que ver con que lo relacionan mucho con la confianza, ¿no? Autoconfianza. Es que no me siento o no confío en esto que estoy haciendo o estos elementos todavía están medio dudosos o algo por el estilo. Y creo que eso tiene que ver más que el hacerlo porque confías en que te va a salir, es más bien hacerlo un poco más, cambiar la confianza por valentía, diría yo. O sea, no siempre va a ser completamente cómodo hacerlo o no siempre te vas a sentir como al 100 porque además depende de muchos factores que también hay en el contexto que no dependen de ti, ¿no? Entonces creo que tendría que ver con cambiarlo más bien a valentía y empezar pues reconocer también los pequeños pasitos que vas teniendo, pero en la competencia que tienes que hacerlo, pues tienes un chance para hacerlo en la rutina y ya. em, Creo que es, en el momento, yo lo platicamos también la vez pasada, que tiene que ver con estas mental notes, o sea, cómo tener
instrucciones muy concretas para enfocarte en eso cuando lo vayas a hacer. Es como un recordatorio de lo que te sirve para hacer ese elemento, ¿me explico? Y eso creo que, o sea, tener instrucciones claves, porque imagínate, tú, si ya estás nerviosa, frustrada, tu cabeza está 1000 por hora, pensando en 1000 cosas. Y aparte le empiezas a dar 1000 instrucciones de que sube el brazo y sube la pierna y entonces siente tal y entonces no sé qué, como que es como, ¿a qué le hago caso? ¿A qué le presto atención? Entonces creo que ahí es mejor como una instrucción concreta, como mucho más precisa. Y creo que eso también, hablando de los entrenadores, lo pueden hacer desde antes, o sea, en el calentamiento, instrucciones como muy precisas. Para esto haz esto, o enfócate en esto. Y eso también les va a ayudar como a acomodar un poquito la mente. Esto de la valentía que dices me encanta porque justo creo que a veces sentimos nervios o no nos creemos capaces y más bien viene un bloqueo, Claro, porque es o lo hago Ujú. perfecto o no lo hago, claro, ¿no? Y como es ese miedo a no lograrlo perfecto. claro. En cambio, cuando lo ves con valentía, más bien es saber que estás por hacer algo que es difícil o que representa un reto para ti Ujú, y ya es el ser valiente, ya es algo positivo, ¿no? O claro. sea, como ya si no te sale perfecto o si fracasas, ya no es tan malo porque hiciste algo valiente. Claro. Y creo que tiene que ver también con cómo entiendas ese tema de cometer errores o el fracaso. O sea, si tienes muy claro por qué es importante conseguir eso, entonces ya no es tanto este tema como de es que me caí, es que no me está saliendo, sino es más bien, sí, pero me estoy acercando a, Ujú. ¿sabes? O fui valiente, o sea, fui valiente y me estoy animando a hacerlo. O sea, tiene que ver también con la perspectiva que le pongas a la situación. Y ser valiente me refiero porque también la confianza creo que la tenemos todos. Esa es la realidad. Nada más a veces sí está esta idea como de, es que sí la tengo, pero no sé cómo usarla, pero no sé qué. Entonces, creo que a veces es más bien de animarte a hacer las cosas por muy incómodas que sean, porque la Como mayor, practicarla, ¿no? claro, porque además la mayor parte del deporte es incómodo. O sea, cómodo estar acostado en tu camita viendo una peli, tapadito, me explico, eso es Sí, cómodo. Y el deporte ese es realmente Billy. es, y el deporte realmente es cansado, es a veces tedioso, es pues requiere mucho esfuerzo, no sé, como que son muchas cosas que tienen que pasar que no lo hacen cómodo. Y entonces, por lo mismo, creo que tiene que ver más con una cuestión de no buscar que todo se acomode para intentarlo, sino simplemente intentarlo. Y Ujú. eso ya te pone pasos adelante, porque entonces también vamos haciendo tipo aproximaciones sucesivas, que sería lo que haríamos en caso que hubiera algún bloqueo mental, o sea, como que irte aproximando poco a poco a lo que quieres conseguir para darte cuenta que eres capaz. La acción de saltar es la misma si saltas de un escaloncito chiquitito a si saltas del trampolín más grande. O sea, entiendo que no se siente igual, entiendo que requiere ciertas habilidades, pero a lo que voy es saltar es lo mismo. Entonces, ¿por qué no empezar haciendo un saltito chiquito, luego uno un poquito más grande, más grande, más grande, hasta que lleguemos al trampolín y ya conseguiste tu triple saw, no sé, pero empezamos con cosas más chiquitas, que te vayas dando cuenta que puedes empezar desde, pues, desde muchos pasos atrás. Y qué importante, porque yo pienso que es básico esta parte que dices de practicar la autoconfianza, y a mí me pasaba bastante, especialmente, seguro ya lo he dicho en otros capítulos, pero tuve un momento de mucho estancamiento, Ujú, por así decirlo, en donde caía todo en 2 pies. O sea, no okey, era capaz de hacer la salida. ujú, Y de verdad que le echaba así muchísimas ganas y decía: "No, esta sí va a salir. ujú, Esta sí, esta es la segura", sí. Y así pasé meses, claro, y no podía, y no podía, y no podía. Y luego un poco como haciendo la reflexión, bueno, ya esto es como más de mí, ¿no? Pero, ujú, pasándolo a otras cosas de la vida, todo tenía que ver con esa parte. O sea, claro. de no creérmela que yo lo podía hacer. Pero es que además Y lo estás reforzando, porque es eso, o sea, es como también la importancia que desde antes es como, este es el bueno, y no sale, y es como, uf, pensé que este iba a ser el bueno. Entonces, es como estarle mandando la señal constantemente a la cabeza de, este era y otra vez no salió. ¿Sabes? ujú, Entonces, claro que eso obviamente va ajá, desmoronando. Por eso es súper importante tener como objetivos un poco más, más allá. o también, sí, y también más pequeños. O sea, como por ejemplo, ok, Ah, ahorita no le estoy cayendo. Entonces, no me voy a enfocar en, tengo que caer lo que capaz es lo más grande que tengo ahorita como de reto en mi cabeza, caerlo en un pie completo y tal. Sino voy a empezar con sentir que acomodo mi brazo en la entrada, que me lo corrigen siempre. Entonces, en cada intento que haga voy a corregir mi brazo, lo voy a sentir, lo voy a sentir, lo voy a sentir. Después de ya haberlo sentido 20 veces, capaz empiezas a sentir otra parte. O sea, como yo les digo que es hacer mm, como las diferentes capitas del, o sea, empiezas haciendo la masa del pastel, luego armas el primer piso, el segundo, el tercero, ya luego le pones el betún, luego la decoración, todo. Pues es igual, o sea, haz de cuenta, no sé, voy a sentir nada más la entrada y 40 veces generando conciencia. ¿Qué siento cuando hago bien la entrada? Entonces, ok, siento
Porque también eso muy importante. A veces hablamos de conciencia corporal y dicen, siento que salto. No, o sea, siento el peso en tal parte, siento que tenso mi pierna, siento que mi brazo, o sea, como que lo que sientes y no tanto como que siento que salto, o que mi Ujú, entrada va más rápido, siento velocidad, porque eso no son sensaciones, no sensaciones, temperaturas, tensión, ese tipo de cosas. Entonces, como que ir sintiendo primero solo la entrada, luego solo cuando ya vas a pasar para saltar. Ahora salta, ahora, o no sé, salta en 2 pies y quédate ahí, y luego ahora sí da las 2 vueltas. Ahora, ¿me explico? O sea, como que irle sumando un poquito, pero siendo súper, súper consciente de lo que vas sintiendo en cada parte. Y te digo, y también tiene que ver con yo siempre les digo, cuando me dicen: "Es que quiero que me salga", no, yo también. Y la respuesta normalmente es como: "Pues sí, pero no me estás diciendo qué hago para que me salga". Y es que no, de querer yo también quiero que te salga. O sea, querer y poder no necesariamente son como, no me encanta decir la palabra suficiente, pero no necesariamente son suficiente para hacer un elemento. Entonces, ujú, ¿qué vas a hacer para que te salga? Porque de querer yo también quiero y de que puedes, me queda claro que puedes porque te he visto hacerlo muchas veces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que sí depende de nosotros. Ah, es que tengo que subir la pierna y en la entrada tengo que saltar en diagonal. Ok, entonces busca eso, busca sentir eso, recuérdatelo ujú, antes de hacerlo. Y es mucho más fácil repetir cuando tienes la conciencia corporal clara, o sea, cuando no es nada más como que la instrucción de haz la entrada larga o haz la entrada en diagonal. Es como cuando la hago en diagonal, siento esto. ujú. Yo, el ejemplo que siempre les pongo es el de LOTS porque se me hace lo más fácil, pero si nada más dices filo exterior, pues cuántos no hay que no están en el filo exterior y no terminan por estar aunque te lo estés recordando. Entonces, más bien, ¿qué sientes cuando marcas tu filo exterior? Siento que, no sé, se tuerce mi espalda y capaz en mi hombro izquierdo siento un poquito de tensión y en mi hombro derecho siento que se aprieta todo y, busca sentir eso. No me digas nada más como que tengo que hacer mi filo exterior o tengo que contar mis vueltas. Ajá, pero ¿cómo las cuentas? Cada que paso por este punto voy a decir el número de vuelta en el que, ok. Entonces eso sí es algo que estás haciendo y que sí depende de ti. ¿Sabes? Ujú, Entonces creo que también tiene que ver con la manera en la que te lo planteas y como te lo dices. Y desde que entras, lo que te estás repitiendo constantemente es como que este va a ser el bueno, este me va a salir y no te sale, puede ser súper frustrante. Ahora, tampoco digo que esté Sí, mal decírtelo y echarte porras. Obvio, está increíble que puedan echarse porras porque es muy complicado. O sea, a veces les cuesta mucho echarse porras. Entonces creo que eso es muy bueno, sí, pero sí creo que tiene que ver también con esta flexibilidad de sí quiero que me salga, pero si no es este, no importa. O sea, mi objetivo es que me salga. ¿Por qué? okey. Porque ¿no? O sea, hay algo más profundo que nada más porque quiero que me salga o porque quiero pasar de nivel. Y ya una vez que tienes eso claro, entonces los intentos valen la pena. ujú. Y como entrenador, entonces, ¿qué herramientas sientes que podría funcionar para darle esa confianza a tu Claro. alumno? De Wow. entrada, reforzar hasta lo más chiquito que vean. O sea, a veces hasta el esfuerzo. Me Ujú. explico como que, oye, pero vi que intentaste mantener tu brazo. Igual y todavía tenemos que mantenerlo un poquito más, pero vi que lo intentaste bien. Vamos bien. O sea, como que empezar a reforzar las cosas más chiquitas. También instrucciones como muy claras, porque eso les digo, como que si de por sí ya es frustrante para ellos, no sé, que de repente estés haciendo algo y no te salga y no te salga, y aparte te están reforzando justo que no te está saliendo, no te está saliendo, puede ser mucho más frustrante. O sea, es como, Ujú, pues sí, ya sé que no me está saliendo, pero ¿qué sí estoy haciendo bien o ujú, qué? Y a veces también tiene que ver con que no entienden la instrucción como se las estamos dando. O sea, es como, sí me queda claro, me acuerdo mucho de un ejemplo que era con un giro. No me acuerdo ahorita qué giro en particular, pero me voy a inventar que con Camel. Y creo que era como una cuestión de baja más la espalda o algo así. Y era como, es que sí entiendo a qué se refieren, pero yo siento que la espalda está en el punto en el que en teoría debería estar. O sea, yo la siento ahí. Entonces, como sí entiendo la corrección, pero no estoy entendiendo a qué te La refieres, porque, sensación. claro, porque yo siento que sí lo estoy haciendo. Entonces, a veces nada más cambiar la corrección, o sea, creo que en este caso fue como, okey, entonces acomoda el hombro de tal manera, y eso le hizo todo el sentido. Y era lo mismo que lo de la espalda, ¿eh? O sea, le estaban diciendo literalmente lo mismo, pero eso ya le hizo sentido. Entonces, a veces como intentar que entiendan esa corrección desde otro punto, que sean instrucciones como muy concretas, vamos paso a paso intentando como avanzar en eso, reconocerle el esfuerzo, reconocerle que se está acercando al objetivo que es que le salga, porque yo sé que también para uno es frustrante como que estás viendo que le sale y que de repente no haga la corrección y por eso no le salga. O sea, yo entiendo que también puede ser eso, muy frustrante, pero creo que es eso, o sea, reconocer también lo que sí está haciendo. Y, y nada, creo que también hacerlo un poco más divertido para ellos, porque nadie quiere estar en un lugar o como que de repente les pedimos como échale muchísimas ganas y le están echando muchísimas ganas, pero en un lugar en el que capaz se sienten como no tan cómodos, regañados, lo que sea, y es como, yo lo veo así, imagínate que
de repente vas a un restaurante en el que te llevaron un platillo que la calidad de los alimentos estaba mal, por poner cualquier ejemplo. Y a ti te dicen a la siguiente semana, vamos a ese restaurante, tú dices, no, o sea, no la pasé bien, entonces no Ujú. quieres estar ahí. Entonces, si por otro lado tú vas a la pista, te diviertes, lo disfrutas, vas a querer estar más, vas a querer aprovechar más. Entonces, hacer entrenamientos diferentes, de repente hacerlos divertidos, ponerles juegos, retos, siento que eso también puede ayudar mucho. Y otra cosa que me pasa mucho o me dicen mucho es como me quedé haciéndolo hasta que me saliera. No, para tantito, reconoce qué estás sintiendo, regula eso y seguramente vas a poder regresar más fácil o te va a empezar a salir mejor, porque eso no lo hacemos. Queremos hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que nos salga, pero pues nunca nos paramos como a ver, oye, pero ¿por qué no me salió? ¿Qué errores cometí? Entonces, darles chance de repente como de parar, ver, respira, vamos a cambiar tantito y ahorita retomamos con ejercicios, em, entender cómo se van acercando a sus objetivos o ayudarles a entender eso, creo que es súper importante. O sea, yo entiendo que es súper frustrante que ahorita te hayas caído en todos o no te haya salido ninguno, pero en todos corregiste tu brazo y eso sí nos acerca a que lo Ujú. caigas, porque ya estás sintiendo cómo tienes que hacer tu brazo en la entrada o cositas así. Creo que eso es súper, súper importante. Oye, y también teníamos la pregunta de cómo hacerle como entrenador para que tu alumna o alumno logre un elemento difícil, pero creo que va un poco de la mano con lo que nos dices, ¿no? O sea, como Sí, dar partirlo. instrucciones concretas, quizás también no darle peso tanto al elemento, porque yo sé de maestros que es como, ahora te voy a enseñar, ya Sí, lograste sí, todos los sí, saltos sencillos y ahora te voy a enseñar tu axel. claro. Y así, la niña no ha hecho ni salto de 3 loop o Sí, salto de 3 invertido y ya le tiene miedo a axel porque está esta carga como comunal sí, de sí, que sí. Axel es súper difícil y no sé qué, y ya ni siquiera han intentado el elemento difícil y ya lo ponen como difícil. Claro, y creo que es darle el peso a todos los elementos por igual, porque al final en tu protocolo todos tus elementos tienen Un valor. puntos, o sea, todos te van a dar. Entonces de repente lo ven como, es que mi salto más difícil, y solo se enfocan en ese salto porque lo vimos como lo más difícil que tienen en toda la rutina y el resto de puntos, adiós. O sea, es todo suma, todo, literal, desde la entrada de ese elemento hasta el final que termina, literal, te despides y ya no hay música, ya no hay nada, se acabó tu tiempo, hasta ahí, pero todo, todo, todo cuenta. Entonces no darle como este peso de que este es el elemento más importante, sino todos son importantes porque todos te van a ayudar a llegar a donde tengas que llegar o donde quieras llegar, ¿no? Que eso también es súper importante. Y eso también para los entrenadores creo que es muy importante, entender que por mucho que nosotros tengamos ciertos objetivos o que veamos ciertos objetivos puestos en ciertos deportistas, como, no sé, el típico de que es súper talentosa, es buenísima y siento que va a llegar súper lejos y capaz la niña no tiene esa intención, creo que eso también es súper importante verlo porque a veces los deportistas no tienen o sea, creo que es muy importante tener un canal de comunicación abierto en tu equipo. Para mí eso es base, 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 porque si tú no te sientes en la confianza de decirle a tu entrenador, capaz me he sentido de esta manera o no estoy entendiendo esto que me estás diciendo o quería contarte que he estado dudando mucho esto y por eso me ha estado costando, siento que es mucho más difícil que lleguen a acuerdos que les funcionen a ambos, basados obviamente en las decisiones que el deportista tenga con respecto hasta donde quiera llevar su carrera, ¿no? Porque eso sí ya depende del deportista, no todos van a querer llegar Ujú. a los olímpicos. Ahora, muchas niñas tienen muchos otros objetivos. Ahora he escuchado mucho que quieren ser juez, muchas. Bueno, entrenadoras, obviamente muchas quieren quedarse siendo entrenadoras, pero también muchas quieren irse más como por este lado show. Disney on Ice, shows de cruceros, este tipo de experiencias como distintas, no tan competitivas. Y creo que también es importante entender que cada uno tiene como un camino diferente y la presión también en ese sentido puede llegar a ser un poco diferente. Pero si no se habla, yo como entrenador puedo querer que llegues a los olímpicos y te puedo estar presionando porque veo un súper potencial, pero capaz tú no quieres hacer todo el esfuerzo que requiere para llegar a los olímpicos y tú quieres hacer todo el esfuerzo que requiere llegar a un Disney on Ice, porque también es mucho esfuerzo, pero capaz tenemos que enfocarnos en otras cosas, o sea, capaz, no sé, igual y tienes que ser mucho más expresiva, tienes que ser, no sé, otras cosas. Este, creo que eso es súper importante tener en cuenta, o sea, siempre un canal de comunicación abierto en donde ambos puedan llegar a acuerdos que les funcionen, que incluir a los otros miembros del equipo, familia, psicólogos, nutriólogos, a veces, no sé, ortopedistas, fisioterapeutas, cuando es necesario, para que todos estemos en el mismo canal. Eso también es muy importante que los entrenadores lo tengan en cuenta. Y ahora que decías lo de la retroalimentación, o Ujú. sea, me gustaría retomarlo un poquito más, porque ahora que lo dijiste, Ujú. como me quedé pensando
que muchas veces toda esta presión también puede estar nada más en nuestra cabeza. Claro. Y lo hablábamos un poquito fuera de cámaras, de cómo es, bueno, así yo lo estoy relacionando, ¿no? La importancia que tiene hablarte y tú retroalimentarte de forma Claro, positiva y no estar esperando que esta retroalimentación venga de alguien más. claro. Y la otra es, por ejemplo, estábamos hablando de un elemento en específico, ¿no? Ujú. Pero también esto pasa en competencias, por ejemplo, o en exámenes, como que te queda la experiencia de que reprobaste Claro. y te apodera un terror Ujú. que la siguiente vez que lo vas a presentar, aunque vayas muy consciente de no, le he entrenado súper bien, no sé qué, quieras o no, antes de salir, te pasa por la cabeza el, ¿y si no? Claro. ¿Y si Siempre. me pasa como la vez Y aunque lo pasada? hayas pasado, Ujú. que claro, entiendo que cuando no, se vuelve un poquito más complicado que Porque cuando lo sí. refuerzas, ¿no? Como Claro, dices. pero ya tienes la experiencia, Sí. como quiera. Pero sí creo que eso también tiene que ver con algo, o sea, el normalizar es súper, súper importante. O sea, el caer en cuenta como de, está bien que yo me sienta así. Sí, tuve una experiencia desagradable y está bien que ahorita me sienta un poco más frustrada o me dé un poco más de miedo que no vaya a salir porque ya me ha pasado, que hay veces que no sale como quiero. Creo que normalizarlo ayuda mucho porque en gran medida el sentirnos mal tiene que ver con que lo estamos relacionando con que lo que estamos sintiendo es malo. O sea, como que es que me siento súper nerviosa por Mm. esto, pero yo no debería de sentirme nerviosa por esto, porque entonces me va a afectar, porque entonces tal. Y entender que todas las emociones son normales y que también es súper válido que cuando algo no te salió te sientas así. Todos lo sentimos. O sea, no nada más en el deporte. Piensen en cualquier otro ejemplo, no sé, en el podcast, algo que no les haya salido como lo tenían planeado, también es frustrante, Ujú. ¿sabes? Entonces, como que entender que eso es súper normal y válido, creo que ayuda a bajarle un poquito el volumen, el peso con el que llega. Y eso es súper importante, pero porque también creo que es algo que se tienen que entrenar mucho en esta incomodidad. O sea, como en el hecho de que ya sé que va a ser incómodo. O sea, tampoco les digo como que ya espérenlo y entonces quédense con la idea de que va a ser súper incómodo y por eso no me va a salir. No, tampoco. Pero sí como, a ver, ya sé que seguramente voy a pensar en que la vez pasada no lo pasé y eso puede llegar a ser incómodo. Pero eso no tiene nada que ver con que ahorita me salga o no me salga. O sea, Mm. el sentirte completamente en confianza, o sea, es que creo que tanto los 100% como los 0% son imposibles, o sea, como que es muy difícil hablar en términos como tan dicotómicos, ¿no? Entonces, o sea, como que de un lado o del otro, es como, sí es verdad que puede ser, se me ocurre, no sé si lo conté la vez pasada, pero se me ocurre el ejemplo de o sea, en una competencia, como que ya sé que este salto normalmente me falla y me pone muy nerviosa que justo es, no sé, enfrente de los jueces, por decir cualquier cosa. Entonces, como ya espera que eso va a ser incómodo, o sea, en lugar de convertirlo en un problema más grande, reconoce que ya va a ser un poco incómodo y trabajemos con cómo le vamos a hacer para poder hacerlo con toda esa incomodidad, que tiene que ver con esta cuestión de lánzate, o sea, de ser valiente más que sentirte en total confianza, porque la verdad es que creo que no nos sentimos en total confianza la mayor parte del tiempo con todo lo que hacemos, o sea, Ujú. pero nada, nada. Entonces, y ahí estoy hablando ya en términos dicotómicos porque es muy fácil, pero sí creo que no nos sentimos en confianza todo el tiempo y aún así hay cosas que tenemos que hacer. Entonces, creo que es entrenarte a la incomodidad, eso sí me parece muy importante, pero también reconocer como es normal. O sea, se vale que me pase que entre con dudas, o sea, tipo, si siguiente vez que entras al examen es como, ok, ya sé que todo, o sea, me pone nerviosa la experiencia porque ya no he pasado el examen estas veces y lo relaciono con eso. Entiendo que sea incómodo porque cualquier persona en mi situación se sentiría incómoda, normal. ¿Qué puedo hacer para poder hacerlo con todo y esa incomodidad? ¿Qué puedo hacer para de todas formas animarme a intentarlo? Y por eso es algo que se entrena todo el tiempo. O sea, por eso para mí el entrenamiento mental tiene que ser súper constante por eso. Si tú todo el tiempo le estás entrenando a tu cabeza, estar pensando en cosas específicas cuando estás haciendo el elemento, no estoy diciendo que vaya a salir igual en la competencia, porque pues tampoco todos los elementos salen igual que cuando los entrenas, pero sí hay mayor probabilidad. O sea, siempre existe la posibilidad de que no, pero hay mayor probabilidad de que sí. Entonces, entrenarte a la incomodidad en muchas cosas. Creo que eso. Y Y cómo, perdóname, amiga, pero un poco retomando, ¿cómo nos recomendarías, o sea, practicar hablarnos a nosotros mismos o mismas
y hacer este tipo de ejercicios. ¿En general o en la rutina como tal? O sea, como En yo creo que en general, o sea, como tanto entrenando como, sí. pues sí, con es que se relaciona un poco, tuvimos muchas preguntas con bloqueos mentales de algún Ujú, elemento o así, y creo que obviamente todo está relacionado, claro, pero también creo que todo tiene que ver justamente de esta parte que dices de cómo te hablas, cómo ujú, tú te estás retroalimentando claro, y un poco pasándolo más a lo práctico, ¿cómo nos recomendarías hacerlo? claro. Creo que, o sea, de entrada todo esto digo, se habla mucho del autodiálogo positivo, que sí es súper importante, pero hablando de que no todo es color de rosa y no es un 100%, tampoco espero que todo el tiempo estén, eso es lo que yo les digo a los deportistas con los que trabajo, yo les digo, no espero que tampoco todo el tiempo te estés diciendo, soy capaz, yo puedo, ¿no? Pero sí que lo practiques un poco más, o sea, cuando te sientas cómodo en la confianza de hacerlo, intentémoslo, porque poco a poco lo vamos utilizando más y se va haciendo habitual. O sea, ya hay cosas que empiezas a decirte sin la necesidad de ser muy consciente de que te las estás diciendo. Entonces yo les diría, practiquen demasiado hablarse como le hablarían a alguien más. O sea, piensen, a mí me sirve mucho ese ejercicio, que yo sé que se habla mucho, pero a mí me sirve mucho ese ejercicio de, si a una amiga, piensa en una amiga, tu mejor amiga que también patina, si a ella le estuviera pasando lo mismito, o sea, no sé, por el ejemplo del examen, reprobó el examen, ¿le dirías lo mismo que te estás diciendo a ti ahorita? Y por lo general, si fue negativo, o más que Ujú. negativo, si fue como algo un poco más agresivo hacia contigo mismo, igual y no se lo dirías a alguien más. Y cuando les pregunto por qué, la respuesta normalmente es como, pues porque lo bajonearía o porque sería horrible, o sea, sería muy duro de hablarle de esa manera. Entonces, pienso lo mismo para ti. O sea, Claro. para ti también es duro. No, pero es que conmigo es más fácil. Ajá, pero por eso también estuviste llorando media hora después, porque Ujú, también te estuviste hablando de esa manera. Entonces, para ti también es ujú. difícil salir de ahí. Entonces, tampoco quiero que no se exijan. O sea, está bien exigirse, pero es diferente exigirte a ser cruel Claro. contigo mismo. Entonces, ese Ujú, ejercicio sirve mucho, pero yo les diría, practiquen. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, que es que lo platicamos también, creo, la vez pasada, el de darte high five en el espejo. ujú. Ese con que lo hagas unas 3 semanas más o menos empiezas a ver como, ok, o sea, al principio sí dices de que qué pena, bueno, chócalas, muy bien. Pero ya después conforme vas avanzando es como, sí, muy bien, o sea, Yo estoy sí orgullosa adopté de tu ti. tip, ¿eh? Muy bien, me Ay, no lo he encanta, hecho. me No en encanta. algo de patinaje, fue en otra cosa, pero sí me acuerdo que dije: "Necesito como yo misma validarme Claro, lo que hice". claro. Y sí, dije: "Marifer dijo que fuera al espejo a Y lo voy a hablarme", hacer. Sí, de verdad, al principio es como, ay, qué pena, ¿cómo voy a estar hablando yo pero ahí? sí es impactante, porque tú misma te lo estás diciendo a ti. Y normalmente no lo hacemos. Ujú. Ajá. Normalmente no lo hacemos. Entonces, eso es súper, súper importante. Y al principio les digo, sí es incómodo. O sea, al Ujú, principio cuesta, pero ya después va saliendo un poquito. Y normalmente cuando hacemos ejercicios de, a ver, ahorita, no sé, con estas flechas háblate en positivo y les cuesta muchísimo. Y con estas en negativo y les sale súper fácil. O sea, se empiezan a decir todo. Es que no te sales, es que ves no vas a poder, es que otra vez te caíste, es que no sé qué. Entonces, siempre les digo, claro, ese te sale más fácil porque lo aplicas todo el tiempo. Entonces, hablarte de otra manera es súper importante. Em, y tiene que ver con reconocerte también en todas partes. Yo les digo que tampoco es que yo, a veces piensan que porque uno lo trabaja todo el día o trabaja con personas haciendo esto todo el día y tal, es como que, ay, tú eres psicóloga, seguramente tú te hablas increíble todo el tiempo. Claro que no, yo también lo tengo que trabajar porque soy igual de humano que todos. Y, y lo que yo les digo es, al principio la verdad es que no es fácil, o sea, no es fácil hacerlo, da pena, no sientes que, o sea, lo sientes como muy, no sé, muy cuento de hadas, literal, o sea, como que, ay, sí, me voy a hablar y ya con eso va a cambiar. Pero yo les digo, lo más importante es hacerlo consciente a lo que tú necesitas. Por ejemplo, para mí, que a veces es difícil recordármelo, yo me pongo post-its en la compu, en donde estoy trabajando todo el día. Entonces, de repente me pongo post-its los días que más me cuesta y es como, eres capaz, lo haces porque te gusta. Y entonces, antes de empezar algunas sesiones, pues ahí está, o sea, está el recordatorio constante. Entonces, no es que yo ya no me hable negativo, pero me es más fácil, tampoco sé si diría fácil, pero me hago más consciente o lo cacho un poco antes. Y entonces ahí lo que les digo es, no se trata, por eso les decía, no se trata de que entonces ya siempre te hables bien, se trata de que una vez que te caches no haciéndolo y que te des cuenta que eso te está afectando, recalcules, como Google Ujú. Maps. O sea, no te va a dejar ahí varado, te va a Ujú. cambiar la ruta. Pues lo mismo nosotros, cámbiale algo que te funcione un poquito mejor. Y en la rutina y los elementos ya eran las mental notes que platicábamos la vez ujú. pasada, como mucho más puntual, instrucciones como mucho más concretas, a mi gusto, que estén mejor basadas en conciencia corporal, o sea, en algo que sientes.
cuando te sale bien el elemento. Okey. Pero durante, pues sí, estás reforzando hablarte como le hablarías a alguien más. Desde la exigencia, está bien exigirte, no ser cruel, eso ya es muy diferente. Ujú. Y para todo esto has mencionado algo muy importante que son los objetivos, Sí. que justo el otro día estaba platicando con un entrenador, me Ujú, encantó porque me dice, ay, es que yo con las alumnas que no le echan ganas, pues prefiero no trabajar, ¿no? ujú, Y yo le dije, pues quizás no es que no le echen ganas, quizás es claro. nada más que tienen objetivos diferentes. Yo lo veo con Ujú, mis alumnas. Está la que va 1 o 2 veces a la semana, que ujú, sabemos que con eso no está entrenando para alto rendimiento, ¿no? claro. Que para eso es más como un hobby, Ujú, la clase de la tarde, la clase recreativa. claro. Y tengo la que quiere tomar diario y Ujú, que quiere ir a la clase de piso, que quizás eso ya no sirve para competir, para ir a una claro. competencia. Y ahí es donde podemos ver los diferentes objetivos que tiene cada alumna y Ujú, que es válido. claro. Cuéntanos tú un poco sobre Sí, los objetivos. sí, a mí me gusta que lo vean como que hay 3 como, ¿cómo les llamaremos? Como componentes importantes con respecto a los objetivos. Están los objetivos, que es lo que quieres conseguir. O sea, literal, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres hacer de tu carrera? ¿Quieres llegar a los olímpicos? Obviamente las metas van a ser diferentes a quiero, no sé, ahorita no se me ocurre algún otro objetivo Que me como en salga mente. solamente el Axel o Por no sé, ejemplo, o ¿no? sea, como que quiero nada más hacer ese elemento en particular. Entonces, con eso, igual y tus metas son distintas. O lo mismo con elementos. O sea, ahorita quiero lograr doble axel, pero después quiero ya combinarle con los brazos arriba y meterlo en la rutina. Ujú. O lo que dices de los shows también. Exacto. Entonces, los objetivos es como lo que quieres conseguir. Las metas son como las escaleritas para conseguir ese objetivo. O sea, no sé, para lograr mi doble axel, quiero le voy a dedicar todos los martes, jueves y sábados 15 minutos de piso, pero solo a ese elemento. En el hielo voy a tener todos los días tantos intentos o le voy a dedicar tanto tiempo. Voy a meterlo en la rutina aunque no me sienta completamente cómoda, o sea, ¿cuáles son los pasos? Y después hay algo que yo les digo que para mí es como lo que al final le da sentido. O sea, me lo imagino un poco como mundo de Mario Bros, literalmente. O sea, como que tienes los niveles a los que quieres llegar, en medio hay como, pues, los pasitos que tendrás que ir dando para llegar a esos niveles, y como que está el castillo más grande, ¿no? Que en teoría sería como el final, que es como, para mí es como lo más profundo, o sea, lo que está detrás de los objetivos y que por lo general muchos de tus objetivos en diferentes áreas tienen eso como el fin último, que es lo que le da sentido. O sea, yo sé que suena muy ridículo decir como que solo llegar a los olímpicos, porque es demasiado llegar a los olímpicos, pero como que si solo quieres llegar a los olímpicos por llegar a los olímpicos, como que porque pues es la meta que todos tienen, igual y no estás dispuesto a pasar por todo lo que es tan incómodo para llegar, ¿sabes? Entonces, creo que es tener claro que les llamamos valores, o sea, como que esto que le da sentido y está detrás de. Y yo, por ejemplo, el ejemplo que les pongo a las niñas con las que trabajo es en mi caso, o sea, porque si me pones, no sé, un objetivo ahorita en mi trabajo, em, a veces me es un poco difícil poner objetivos como muy claros, pero es súper importante porque le da guía. Pero, no sé, yo capaz quiero hacer algo mucho más grande, o sea, que igual y junte a muchos profesionales, por poner un ejemplo, en un mismo lugar para los deportistas. Entonces, igual y yo, o no sé, quiero llevar, no sé, tener algún deportista olímpico, por inventarme. Y entonces, si yo tengo eso ya claro, va a haber veces que me voy a levantar y voy a decir, híjole, hoy no tengo ganas, yo sé que los pasos que tendría que hacer sería dar todas mis sesiones, prepararme más, leer, o sea, yo sé que esas son mis metas, pero igual como hoy que, por poner un ejemplo, no dormí bien o que me siento mal, ahí es un poco complicado porque entras en una línea en donde hasta dónde te tienes que poner también primero a ti, ¿no? Ujú. Para estar bien para el otro, pero que yo, no sé, hoy tenía la posibilidad de ir a una comida que igual y no era tan importante, pero yo ya me había comprometido con mi trabajo. Si yo tengo claro el por qué para mí es importante conseguir este trabajo con algún deportista olímpico, que es lo que está detrás, entonces vale la pena por incómodo que sea. A lo que voy es, no sé, hay valores como trascender, dejar huella, que para mí eso es de lo más importante. O sea, yo la mayor parte de mis objetivos tienen que ver con reconocimiento, porque suelo ser muy dura conmigo misma, entonces
reconocer, siempre les digo a los deportistas con los que trabajo, no tanto reconocimiento desde el autógrafo, fotos y aplausos, sino capaz un reconocimiento más bien como gracias por formar parte de mi equipo, ¿sabes? Para mí eso es mucho más importante, pero entiendo que eso ya no depende completamente de mí. Entonces cae más bien en un reconocimiento propio. Bien que hoy intentaste hacer esto, o bien que hoy leíste esta técnica y la intentaste aplicar. Todavía no salió del todo bien, pero vamos avanzando poco a poco. O sea, como que reconocerme, eso para mí vale toda la pena hacerlo y les digo, y dejar huella. O sea, si yo, siempre les digo, si yo el día que me vaya, ustedes se pueden quedar con un, capaz ya ni patinan, pero quedarse con un ay, ¿te acuerdas qué padre era que sí le podíamos contar estas cosas y nos sentíamos en confianza? O ¿te acuerdas qué padre que nos decía que hiciéramos esto y ahora lo podemos ocupar en otras áreas de nuestra vida? Para mí, con eso ya yo digo, bueno, me quedo tranquila como que dejé huella en estas personas, aportándoles obviamente algo positivo, ¿no? O sea, tener un impacto positivo en todos estos deportistas jóvenes, para mí es lo más importante. Entonces, capaz no llego, capaz no consigo todavía muchos de mis objetivos, pero sentir que me voy acercando cada vez más a eso que es más profundo, o sea, a trascender, a dejar esta Ujú. huella, a tener este impacto en ellas, a este reconocimiento que me doy a mí, eso es mucho más importante. Entonces, por eso ahí entra la flexibilidad en los objetivos. Igual y todavía no consigo mi Axel, pero mi Axel lo quiero conseguir porque me ayudaría a sentirme valiente. Entonces, capaz todavía no lo consigo, pero me sentí valiente intentándolo hoy unas 3, 4 veces. Ujú. Entonces, sí me acerco a mis valores. Y para mí, actuar en congruencia con tus valores es lo único que en realidad te puede dar plenitud y bienestar. O sea, Ujú. como que si no lo haces, te sientes mal realmente, porque es como, más allá de que no estoy alcanzando todavía mis objetivos, tampoco siento que me esté acercando a eso que realmente es súper importante para mí. Entonces, creo que por eso es súper importante tener claros tus valores, qué es eso que está detrás de los objetivos. O sea, los objetivos te van dando como el caminito, pero los valores le dan sentido a seguir ese caminito. Oye, ¿y por valores te refieres como, no sé, yo pienso en la palabra valores y Respeto, pienso, ajá, empatía, exacto, pero como tú claro. lo mencionas, más bien lo pienso como en a qué le damos valor. Es como lo que le Pero, da sentido. ajá, pero también me hace un poco de ruido porque, no sé, ya me dirás tú, Ujú, existen valores, no quiero ponerles una carga moral de ujú, buenos y malos, pero claro, siento que sí puede llegar a haber, universales, digamos. ajá, siento que sí puede llegar a haber negativos. Y luego voy a hacer como una metáfora o como Sí, un paralelismo ahí, sí. porque, por ejemplo, yo veo muchas personas que quieren hacer dieta para bajar de peso, Ujú, ¿no? Y yo siento que eso quizás no es tan positivo, ujú, porque quizás podría ser más sano de hacer una dieta para comer más verduras y tener más fibra, ¿no? O claro. sea, como tener un cuerpo que está más o sea, Ujú, más nutrido. ujú, Entonces, ¿cómo podemos cuestionarnos estos valores para que justo sean un motor sano y claro, no algo que más bien nos dé para abajo? claro. Creo que capaz si estamos hablando justo como de bajar de peso o así, estaríamos hablando más bien como de objetivos, justamente. O sea, como que sería entender por qué quieres bajar de peso, ¿no? O sea, como que, insisto, si es una cuestión que tiene un valor más profundo como porque me hice unos estudios y entonces habría, obviamente siempre asesorado porque ni me considero experta en el tema de trastornos en cuanto a la parte mental, ni mucho menos de nutrición, pero creo que, o sea, tiene que ver con el valor que haya detrás de ese objetivo. O sea, creo que te refieres como a esta parte como de la carga capaz social que hay detrás de ciertos objetivos. O de Exacto. repente estas personas que dicen como, quiero llegar a los olímpicos, ¿por qué? Porque es como, o sea, pues porque es lo último. Quiero bajar de peso porque pues es lo que me han enseñado que tiene que suceder en el deporte. Y creo que ahí es donde recae como en una, o sea, tenemos una responsabilidad muy grande en las personas que formamos parte de equipos deportivos de ser muy conscientes de cómo manejamos ciertos temas, porque la verdad sí hay muchos temas en donde la línea es muy, muy, muy delgadita, en donde caemos hacia un lado o hacia el otro. Entonces, em, esto sí diría siempre estar, o sea, en algún momento en donde capaz nos demos cuenta, y eso también muy importante, estar alerta a los entrenadores o los papás que a veces trabajamos con deportistas muy pequeños que no son conscientes. Hay deportistas más adultos que se dan cuenta en dónde se están metiendo la pata, en dónde se están haciendo daño, pero hay deportistas muy pequeños que no, y ahí recae capaz en la responsabilidad de los adultos que formamos parte del equipo de darnos cuenta como, oye, está intentando hacer esto por una cuestión que realmente le está haciendo más daño de lo que le sirve. O sea, realmente, más allá como de comer bien o tal, es no se está nutriendo.
no está comiendo lo suficiente para hacer la cantidad de ejercicio que va a hacer. De hecho, hay no estoy diciendo que esté de acuerdo con todo lo que sucede en este reality, pero no sé si vieron el de las, porristas de los Cowboys. Ay, no, yo no. Pero bueno, en esa serie justamente hablan mucho de no estoy de acuerdo completamente con todo, les digo, o capaz con muchas cosas que suceden en cuanto a la estética y tal, pero sí hay una cosa muy importante que mencionan, las entrenadoras están constantemente viendo que coman, porque es eso, o sea, es como, es que no te estás nutriendo, o sea, yo necesito mucha gasolina para lo que vas a hacer, y es como querer salir a carretera con un cuarto de gasolina, ¿me explico? O sea, como que Ujú. No vas a llegar. no hay chance. Entonces, ahí es como también hacerles muy evidente como los adultos que estamos a su alrededor, en donde están, pero les digo, ahí sí creo que es estar acompañados, o sea, en donde te estás haciendo daño y estar acompañado de especialistas para, si estamos hablando de un tema más como de la conducta alimentaria, si estamos hablando de otros objetivos en donde capaz también tenga que ver con algo que no sé, que sea como lo correcto o lo esperado, pero tampoco te ayude, creo que también es valioso como hacer mayor como investigación a profundidad de por qué, o sea, por qué está decidiendo eso, por qué es tan importante. Y es eso, o sea, los valores al final es qué sentido le estás dando a todos estos objetivos que tienes, o sea, por qué valdría tanto la pena. Y entonces ya desde ahí se trabajaría con si capaz está orientado hacia hacerte daño, entonces podemos trabajar en como, no diría cambiarlos, pero sí reenfocar un poquito tus valores como para que entonces cobre sentido el por Ujú. qué lo estás haciendo, ¿no? Yo por eso siempre les digo que esa es la regla para mí, para todo es confidencial, a menos que te pongas en riesgo o pongas en riesgo a alguien más. Ahí ya no puede ser confidencial porque mi intención siempre es tu bienestar. Entonces, por eso creo que estar acompañado de expertos siempre, y sobre todo, les digo, cuando son más chiquitos, los adultos que estamos alrededor, verlo. Pero sí es muy complicado, o sea, es un tema muy, es que está la línea muy ahí, muy chiquita. Entonces, depende de los valores. Si es de tema conducta alimentaria, pues ver o sea, ¿por qué te sería tan importante bajar de peso, no? Y ver que esté orientado hacia algo funcional. Les digo, si salió mal en sus estudios y la nutrióloga le pidió que acoplara, bueno, está acompañado y hay un porqué detrás, pero si nada más es porque el típico de porque quiero cuerpo de atleta, que eso también me parece muy loco porque todos los cuerpos son diferentes y hay 800,000 atletas con millones de atletas con millones de cuerpos diferentes. Entonces, creo que ahí también recae en los que estamos alrededor de hacernos más conscientes de lo que les decimos pues estos jóvenes deportistas todo el tiempo y lo que escuchan, igual que con las emociones, o sea, como que Ujú. es que no estés nervioso o es que no llores porque, o enfrente de tus competidores, no, es como, no, tú también lloras, o sea, como que no tiene nada de malo, o sea, creo que ahí es donde es bien importante la manera en Ujú. la que intentamos, pues sí, como tener un impacto en ellos, ¿no? Claro. ¿Y tienes algún ejercicio más práctico en donde podamos, descubrir cuáles son nuestros valores detrás de nuestros objetivos? Ujú. Sí, o sea, como para mí lo más común o capaz fácil de hacer sin capaz tener como todo este espacio en donde lo hagamos más a profundidad y capaz la reflexión sea más profunda y todo, o sea, si fuera nada más como un ejercicio práctico, yo les digo que anoten todos. Para mí lo más fácil es tener claros los objetivos. Creo que eso es lo más, no obvio, porque no es obvio, pero creo que es lo más fácil de llegar. O sea, como que, a ver, hago esto porque me gustaría conseguir esto y esto y esto. A veces no es tan fácil, pero bueno, puede llegar a ser un Ujú. poquito más. Las metas, pues son los pasos que tienes que seguir. Entonces, como que una vez que tienes tus objetivos, los divides en pequeños pasitos. Y los valores, yo lo que les digo es, una vez que tienes todos tus objetivos, intenta checar como qué palabras les encuentras en común y hacemos como un tipo brainstorm de todas las palabras que encuentren en común entre todos estos objetivos. Entonces, me hacen sentir valiente, me hacen sentirme capaz, me dan reconocimiento, em, me ayudan a dejar huella. El otro día alguien me decía algo muy bonito como creo que dejaría un impacto, o sea, con mi deporte, con mi carrera deportiva. Y entonces ahí cuando ves como todas estas cosas en común, ya hacemos como una reflexión de cómo juntamos todo eso, o sea, ¿por qué es tan importante todo esto para ti? Entonces ya ahí también van cambiando, o sea, es una realidad que no Claro. son tan fijos o no en todas las áreas. O sea, hay algunas que de repente, a mí, por ejemplo, me Sí, pero es como parece, una guía, ¿no? exacto, O a mí, sea, por ejemplo, me parece sencillo encontrar que los valores que yo reconozco se acoplan en muchas áreas de mi vida. ajá. Pero sí entiendo que hay algunas en donde hay ciertos objetivos como que tienen algunos valores como mucho más presentes que otros, ¿no? Pero toda esta cuestión
estos valores que mencionabas como más universales, o sea, respeto, empatía, honestidad también son valores, o sea, no es que esos estén como que pasen desapercibidos, no, también capaz tú dices, para mí lo más importante es lo que encuentro en todo es la justicia y yo por eso voy buscando que todo sea justo Ujú. y lo ven en el deporte, en todo, ¿sabes? Entonces esos valores sí cuentan, pero también van todos estos otros que le van dando sentido a por qué. O sea, te digo, valentía, reconocimiento, excelencia, perseverancia, no sé, como estas cosas que le van dando este toque como mucho más profundo, o sea, como por qué me es tan importante alcanzarlo. Me encanta. Y no, me gusta mucho porque también creo que con ese ejercicio que nos cuentas, puedes, como dices, tener una guía también en otros aspectos de tu vida, Claro, ¿no? Como el típico que está saliendo de la escuela y te dicen, no, ¿cuál es tu propósito de vida? Y tú, claro, no, pues ni idea, o claro. sea, Sí, sí, y es mucha presión. claro, y con que encuentres este tipo de valores, que es lo que dices, que está detrás, Claro. que es lo que impulsa todo lo demás, Ujú. es mucho más fácil hacer decisiones. Bueno, claro, es muy difícil llegar a que cuáles son tus Sí, valores, ¿no? Pero una vez que ya lo tienes como más claro, es mucho más fácil hacer decisiones de, por ejemplo, este podcast, ¿no? ujú, ¿Por qué lo estamos haciendo? O sea, ¿cuál es nuestro objetivo detrás claro. de no el objetivo, el El valor. valor Sí, atrás del ¿por qué le da objetivo? sentido? ¿Por qué vale la pena? Exacto, o por qué seguimos patinando, Claro. o en nuestra vida personal, Ujú. ¿no? Y, pasando de este tema, me gustaría también que nos contaras cómo podemos darnos cuenta que llegamos a un burnout, o cómo poder salir del burnout. Vale. El tema del burnout es un poco también, bueno, ahora se escucha mucho, ¿no? Ahora hay Ujú. mucha información al respecto, pero es un tema también, eh, o sea, creo que muy profundo, ¿no? Para hablar, pero el burnout tiene que ver con un agotamiento o un cansancio ya, más que cansancio, un agotamiento, pero ya excesivo, ¿me explico? O sea, que ya llegas a un punto en el que ya literal tu funcionamiento se ve afectado por ese estado, o sea, por el burnout. Entonces, em, ¿cómo darte cuenta? Creo que una de las, es que les digo, es un tema muy profundo, pero creo que una de las claves sería justamente en el momento en el que sientes que ya te está afectando en tu funcionamiento en general. O sea, ya no es nada más como que estoy cansada, descanso tantito y puedo retomar. Es como que ya siento que realmente ya no estoy funcionando. Capaz también estados de ánimo, pues Sí, que ya no vas que con tanto gusto, ¿no? claro, que pueden llegar a ser disfuncionales también, o sea, este estado de ánimo como de ya, o sea, es un nivel en el que ya no me aguanto, ya estoy muy irritable, muy cansado. Sí hay una diferencia entre un cansancio o un agotamiento físico de, uy, entrené muchísimo hoy, incluso mental, emocional, como de, uy, fue mucha presión el fin de semana de competencia, a un agotamiento como ya crónico, ¿me Sí, explico? porque en uno Ujú. un descanso es suficiente y en el Exacto. otro, bueno, no sé qué se necesite para un Exacto. burnout. Y por eso creo que para mí es importante y lo que intento insistirles mucho es que vean el descanso como parte de su entrenamiento. O sea, para mí es muy importante que tengas días de descanso para no llegar a eso. O sea, como para que, Sí, que el descanso también es productivo, ¿no? exacto, porque muchas veces lo ven como que es que no estoy haciendo nada, es que debería estar haciendo 20,000 elementos, 20,000 vueltas, 20,000 tal. Igual y no, igual y ahorita es súper productivo que descanses para mañana poder dar 20,000 vueltas, estar entrenando 20,000 horas y hacer todo lo que tengas que hacer. O sea, creo que a veces lo vemos como si descansar fuera, te limitara a alcanzar tus objetivos. Y por eso los valores son súper importantes, porque igual dices, ok, no voy a alcanzar mi Axel hoy que estoy descansando, pero si lo que quiero es llegar a los Olímpicos y yo me trueno en 2 semanas, igual y no voy por estar entrenándome o sobreentrenándome, aunque ya el fisioterapeuta me dijo que tengo una sobrecarga y que tengo que descansar y tú quieres seguirle intentando, Ujú. entonces ahí es donde te das cuenta, ok, igual y no voy a conseguir mañana mi objetivo de alcanzar mi Axel porque voy a descansar. Pero si yo pienso en mis valores, o sea, lo que le da sentido, como los olímpicos, ¿por qué? Porque quiero trascender, dejar huella, entonces puede ser mucho más importante ahorita tomarme un descanso. De hecho, lo platicamos también fuera de que las vacaciones y el descanso para ser tu mejor versión hasta para ti. Deja tú, en nuestro caso como entrenadora, como en mi caso psicóloga, que tengo que estar en mi mejor versión para poder ser Claro. mi mejor versión con ellas. Creo que también es importante reconocer cómo ese descanso te va a ayudar a ser tu mejor versión contigo mismo. Entonces, como que si yo me estoy sobreentrenando todo el tiempo, llega un punto en donde ya es tarde para descansar.
Entonces, ¿para qué esperarte a que ya sea necesario si puedes meterlo antes como sigue siendo necesario, pero más bien como parte de tu entrenamiento, pues para no llegar a ese punto en donde como preventivo, diría yo, no caer en algo tan grande si puedes ir desde antes tomándote estos descansos con sentido, o sea, con un valor. O Ujú. sea, no es nada más estoy tomándome el día porque se me antojó y no quiero hacer nada, que también sería súper válido, pero hoy me estoy tomando un descanso porque creo que ya sobrecarga un poco mi cuerpo Ujú. de entrenamiento y si quiero que funcione toda la semana que viene, necesito darle un descanso, no Claro. sé, hoy domingo, o no sé. Sí, un descanso responsable y que Claro. también lo vemos ahorita con patinadores y patinadoras ya, pues, de los mejores que hay ahorita. Ujú, Por ejemplo, ahorita en el mundial que Alisa Liu se llama. ujú. Ahí se me fue de repente Sí, el sí, sí. nombre. Que, pues, ella se retiró y no tenía planes de regresar. Ujú. Y luego, pues, regresa y Y regresa a ve su cómo le mejor fue. versión. Sí, y es como un ejemplo de, pues sí, ella priorizó su salud mental O y Simone Biles en la gimnasia, ujú, La amo. que se retira de Sí. competencia por cuidarse y regresa a esta parte que les decía al principio, que para mí también es una manera súper importante de cómo ver la productividad en el deporte. O sea, creo que normalmente nos enseñan a que el productivo es el que está 24/7 en el hielo y todo lo dedica al entrenamiento y todo. Y creo que hoy en día se ha demostrado que eres mucho más productivo cuando te diviertes o cuando eres feliz y le encuentras un sentido a lo que estás haciendo. ujú, Este ejemplo que les ponía, o sea, tú vas a un restaurante en un lugar en el que te dieron comida, pues, no sé, que estaba sucia, que tenía mala calidad, que lo que quieras, tú no quieres regresar. Y eso es súper lógico. Si en la pista lo ves como una escuela militar, en donde tienes que ir a que todo sea perfecto, que no puedes fallar, que si no te van a regañar, que tal, tampoco vas a querer regresar, claro. Y incluso si tú mismo lo haces. Entonces creo que ahí es súper importante como también encontrar maneras más divertidas de hacerlo para que quieras regresar, para que Sí. lógicamente te den ganas. Sí, y también, no sé, siento que está bien vista la productividad, lo cual entiendo, porque justo siendo productivos logramos nuestros objetivos, Ujú, pero también sabiendo que es como un, no sé si valor o un como estado ujú, de producción ujú. que es socialmente aprendido, ¿no? O Claro, sea, como si tú no quieres ser productivo, también está bien, ¿no? O claro, sea, que es lo como que les quién decía está ahorita. dictando que Claro. la producción es ¿Y la qué es buena. productivo para ti? O sea, Exacto. ¿quién dice que para mí no es productivo hoy tomarme una semana de descanso porque me va a ayudar a retomar la energía para hacerlo? O sea, ¿quién Sí. dice que eso no es igual de productivo? Creo que está relacionado más bien con un término como más old school. sí, como de fábrica, de oficina, de que tienes que hacer mil cosas. Súper capitalista. Sí, exacto, 100%, de que si haces 1000 o produces 1000, entonces estamos siendo mucho más productivos. Y sí lo entiendo desde una parte de productividad justamente más capitalista, más que vaya como por esta área laboral, digamos, desde ese sentido. Pero sí creo que tiene que ver también con qué es ser productivo. De Ujú, hecho, hay una teoría que a mí me encanta ahorita que es la productividad al sentirse bien. Y tiene que ver con eso, que hay como tres energizantes que son el juego, la gente y el poder. Pero no el poder visto como desde Tengo quién es el poder exacto, como que quién es el más poderoso y el que puede sobre los demás, sino más bien como desde una cuestión, de poder hacer. claro, y también como de influencia, pero de influencia también de ti para ti. Y esta teoría habla mucho de más bien como una filosofía de vida, no tanto como un ir haciendo ciertas cosas, pero como de una filosofía de vida en donde entiendes que sí te quieres exigir y que quieres alcanzar ciertos objetivos, pero que no los puedes alcanzar si no la estás pasando bien haciéndolo, porque es eso, o sea, ujú, ¿cómo voy a generar yo todas estas hormonas que me van a dar la energía para hacerlo? Que en teoría también más que les llaman las hormonas de la felicidad, ¿no? Como serotonina, oxitocina. ¿Cómo le voy a hacer para generar todo eso si no me siento bien haciéndolo? Si yo llego, es lo que les digo, si lo vemos desde un punto muy lógico, tú no vas a querer regresar a un lugar en donde la pasas mal. Entonces después les pedimos, entrena tú sola, entrena no sé cuándo, necesito que hagas todos estos elementos, capaz ya ni siquiera están concentradas porque ya nada más lo están haciendo por cumplir y no porque la pasan bien haciéndolo. Sino con Entonces, una intención también, claro, ¿no? entonces creo que hay veces que no la vas a pasar bien en cuanto a que capaz estás muy cansado, que capaz ese día te sentías un poquito mal o ujú. desganado, porque también es normal y súper válido. Eso es lo que les digo, también es válido y siempre les digo de broma que sus entrenadores no me escuchen, pero también es válido que haya días que ustedes digan, hoy de verdad no quiero ir, ¿por qué? Porque no quiero. O sea, yo Ujú. les digo que el mejor ejemplo que tengo de eso es cuando una vez que estaba enojada y todo el mundo me decía que, pero es que te das cuenta que tú lo estás haciendo más grande, o sea, que sigues enojada porque
Y al principio yo decía, no, es que es como la única manera en la que puedo estar y yo muy clavada. Ya después dije, claro que yo estoy enojada y me acuerdo que lo dije, literal. Yo sé que yo estoy enojada porque yo le estoy dando más vueltas a este pensamiento y me estoy enojando más, pero quiero estar enojada. O sea, y también se vale decir, hay veces que quiero, no quiero entrenar, hoy no tengo ganas y es súper, súper válido, no tiene nada de malo. Obviamente con responsabilidad, Claro, ¿sabes? O sea, como desarrollar tu intuición, ¿no? claro, claro. Y con responsabilidad también, no solo con tus entrenadores de que ya tenías tu clase, no solo con tus, sobre todo si tus papás también te siguen pagando el deporte, pues también esa responsabilidad por ahí, pero también creo que una responsabilidad para contigo. O sea, si quieres llegar a los Ujú. Olímpicos y me dices, solo quiero entrenar lo que platicabas hace ratito, una vez a la semana, pues también ser responsable con cómo te vas a sentir tú, porque no es lógico llegar a los Olímpicos entrenando un solo día y tienes que ser responsable afectivamente contigo. Te va a doler no alcanzar esos objetivos, pero no estás haciendo lo que se requiere para. Entonces también hay que ser muy honesto. Pero si eres responsable y de repente Ujú. un día se te antojó no ir porque no querías o porque, no sé, te hacía más lógica ese día irte a la comida de cumpleaños de tu mejor amiga porque no se iba a repetir el cumpleaños 18 de tu mejor amiga y querías ir, adelante, ve, no pasa nada. O sea, es súper, súper válido. Y otras veces que sí sea más, no me gusta la palabra obligado, pero más obligado. O sea, hoy voy a descansar porque llevo entrenando Sí, 3 semanas sin parar, tuve una competencia súper importante, no he descansado ni un solo día. Está bien, yo siempre les digo que por lo menos un día a la semana, sí. importante. Deja tu obligado, también necesario, ¿no? 100%. Oye, te quiero hacer una pregunta. Dime. ¿El burnout es solo físico, es solo mental? ¿Pueden estar los dos? ¿Pueden estar separados? No, pues es ambos. O sea, creo que sería difícil separar el cansancio mental y emocional del físico. O sea, creo que van muy de la mano. Em, Sí, capaz esto desde la experiencia y no tanto desde una opinión profesional, ¿no? Pero sí creo que en la experiencia creo que se siente como un agotamiento Pesado. físico, o sea, en donde de verdad sí dices, realmente quiero dormirme, o sea, en esa parte física, o sea, como que sí es muy cansado, Ujú. pero es más como una parte emocional, o sea, como que justo no encontrarle ni sentido a intentarlo, me explico, porque estoy tan agotado que ni siquiera quiero pensar tantito en por qué valdría la pena intentarlo. Ok. Y siendo un bueno, es que este capítulo está muy interesante porque tenemos las 2 visiones, tanto como de patinador, patinadora Ujú, y coach, ¿no? ujú. Barbs. Es que, bueno, ella preparó las preguntas de los coaches. Ajá, Pero bueno, ahora yo complemento una, ujú, que es tú como coach o como padre o madre de familia, ujú. ¿cómo te puedes dar cuenta y qué herramientas puedes, o bueno, qué acciones puedes tomar si estás notando un burnout en tu alumno, tu alumna o tu hijo o tu hija? Porque, hago un paréntesis, no sé si estoy mal, pero Ujú. yo siento que quizás hay personas que toman su descanso necesario u Y obligatorio caen, y aún así tienen un burnout, claro, ¿no? claro. Por esa diferencia también. O sea, digo, al final el término, perdón, tiene que ver con, pues, con llevarte al límite, o sea, como con quebrarte. Entonces, por eso la parte física también hace sentido y es lógico, porque también te truenas físicamente. O sea, también llega un punto en donde, no sé, de repente llegas al fisio, llegas por el masaje como para, pues, descontracturar o para descargas y lo que sea, y ya estás saturadísimo y te dicen, ¿por qué no habías venido hace, no sé yo, un mes a cuidarte todo esto? O sea, entonces por eso Sí, también tiene que ver con una cuestión física. Yo creo que también depende de muchas cosas. Yo siempre insisto mucho en buscar algún experto porque creo que cada miembro del equipo, como lo platicábamos, tiene un rol. Y entonces a veces intentar cubrir todos los roles puede terminar por romper el equipo. O sea, como que al final, si yo como papá estoy intentando cubrir ciertas necesidades que capaz o ciertas como objetivos que tendrás que cubrir con otro miembro del equipo, pues rompe relaciones. ¿Cuántas veces no vemos como de repente niñas que están muy enojadas o niños que están muy enojados con sus papás porque sus papás les exigen cuestiones técnicas cuando capaz a veces ni siquiera hicieron el deporte, ¿me explico? Y lo saben de que afortunadamente se han metido mucho y les interesa lo que hacen sus hijos, pero que es como, es que eso ya me lo dicen mis coaches. Entonces, yo siempre diría, cuando ya ves que hay algo que te salta y que no está increíble, para mí lo más importante como papá o como entrenador, darle un espacio, por eso decía, como de escucha activa, comunicación abierta, te he notado así, cómo te has sentido tú, has ido a tus descargas, te has dado el tiempo de descansar también mentalmente, de hacer otras cosas que no tengan nada que ver con esto, como para
desconectar a veces un poquito de la presión, sobre todo estos atletas que son súper, súper chiquitos y que ya tienen presión y muchos objetivos muy grandes y la verdad una responsabilidad muy grande para con muchas cosas. O sea, por ejemplo, un deportista que ya representa un país, aunque sea muy joven, imagínate la responsabilidad de eso, Ujú. ¿no? Entonces, sí siento que tener un espacio en donde se puedan abrir y hablar de todo es súper, súper importante con todos los miembros del equipo y también para poder llegar a acuerdos, o sea, como de qué nos funcionaría a todos como equipo. Entonces, eso ideal, buscar ayuda profesional siempre, porque por mucho que es que yo soy su mamá y yo sé, sí, pero también a veces no nos sentimos en toda la confianza y capaz hablarlo con un experto Ujú. sea, haga toda la diferencia. Eso y, o sea, sí estar muy atentos, pero darles la oportunidad también de que ellos lo digan, porque creo que también muchas veces tiene que ver con algo que asumimos nosotros. O sea, muchas veces me ha pasado como de casos en donde los papás pueden pensar que de repente está haciendo de más y es que cómo va a estar haciendo todo esto si no va a conseguir, no sé, llegar a los olímpicos, pero igual ese deportista no quiere llegar a los olímpicos, pero todo lo que está haciendo sí cobra sentido. Entonces creo que hablarlo de repente sería importante como para ir midiendo cómo te sientes, cómo vas, cómo va avanzando esto, eso sería muy importante, darles un espacio en donde puedan hablar sin sentirse juzgados y más, sobre todo con los más pequeños, porque los grandes igual ya se van dando cuenta como de, bueno, sí me siento un poco cansado, sí siento que ya no estoy funcionando al 100, pero los más chiquitos no. Entonces ahí sí creo que es estar muy atento a tú o sea, en este calendario como que ya les acomodas de entrenamientos y tal, aunque sean vacaciones y así, ponerles un espacio de descanso en donde de repente tengo mamás que me da mucha risa que en las vacaciones me mandan, nos vamos a desconectar completamente, o sea, ni tu sesión. Y yo, perfecto, está bien, no pasa nada. O sea, 1 o 2 semanas no van a hacer la diferencia en que, En todo un es proceso. más, creo que sí Ujú. harían la diferencia positivo de Ujú. repente. No sé si les ha pasado, a mí me pasaba mucho que no ibas a patinar un tiempo y regresabas mejor que nunca. Sí. Porque lo necesitabas, es lo que les digo. Creo que ahí es la mejor evidencia de que a veces lo necesitas. Sí, Ujú. totalmente. Y bueno, siento que a veces el burnout puede venir también de la autoexigencia, Sí, ¿no? O sea, a veces no son los factores externos, no son los papás, no son los entrenadores los que nos están presionando, a claro, veces eso puede venir de nosotras mismas claro, o mismos. ¿Cómo podemos ver que estamos siendo autoexigentes porque hay niveles, ¿no? claro, Al grado que no nos está ayudando. claro. Ujú. Es que tampoco quiero decir como que creo que es evidente, porque como bien dices, no, y no para todo el mundo, o sea, no para todo el mundo es evidente cuando tú te estás metiendo la pata. De hecho, creo que es muy difícil a veces llegar a esa conclusión como de yo solito me estoy metiendo la pata. Em, creo que ay, es que es complicado, pero sí creo que la mayor parte de la autoexigencia, digo, sí, es que en muchos casos sí viene como de una cuestión de personalidad, o sea, como que estás buscando la excelencia, pero eso tiene que ver con también la perspectiva que tengas de la excelencia y la perfección, que es como de lo que platicamos también la vez pasada, que es muy común en el patinaje, sobre todo, digo, en muchos deportes, pero hablando del patinaje en este contexto, es muy común la perfección. Porque aparte, hago un paréntesis nada más, porque alguien me dijo alguna vez que el patinaje se le hacía aburrido porque hacía siempre la misma rutina, porque quieras en otros deportes, fútbol, tenis, como que cada partido es diferente, pero Claro, aquí justo buscamos perfección porque hacemos la misma rutina toda la temporada, ¿no? claro. Y queremos que sea mejor que la pasada, que la competencia pasada, Sí, que el examen obvio. pasado. No Sí, me había puesto a pensar, pero y sí. Claro. literal, o sea, yo lo que le he platicado a las personas es Ujú, que a mí me intimida mucho que al final voy a tener una hoja en ujú. donde va a salir Y lo literal vas a comparar. calificado, ajá, calificado cada movimiento que Claro. estoy haciendo. Ujú, O sea, ujú. sí está siendo visto y sí está Claro, siendo calificado, claro, ¿no? claro, sí, y por eso también ahí insisto que tiene mucho que ver con los valores. ¿A qué te quieres? El otro día tenía una sesión y platicando con una niña me decía: "Es que me estoy cayendo mucho más en este elemento que estoy intentando sacar, me estoy cayendo mucho más". Y le digo: "Okey, pero en esos que te estás cayendo mucho más, porque le están cambiando la técnica para que tenga los saltos completos". Entonces le digo: "Y en esos que te estás cayendo más, ¿te están saliendo más completos que los otros?". "Sí". "Okey". Y me dice: "Pero es que no me gusta caerme en todos, porque los otros como quiera sí los caía en un pie, Ujú. pero robados". Entonces sí, okey, ¿cuáles son tus valores? Hicimos todo el ejercicio, checamos, ¿por qué es tan importante para ti? Es que me siento valiente, es que me siento no sé qué, es que tengo impacto, vale. Entonces, pensando en tus valores, ¿qué es más importante? ¿Caernos ahorita por un tiempo y capaz no ser perfectas, pero que a la larga esto te acerque más a lo que quieres realmente conseguir y lo que es importante?
o seguirte ahorita, o sea, seguir cayéndolos en un pie, parada, o sea, que no haya caída, pero todos tus saltos están robados. ¿Qué te acercaría más? No, pues claro, es una niña más chiquita, entonces los olímpicos los tiene todavía muy, muy en mente y todo. Entonces me dice, no, pues creo que para llegar a los olímpicos me acercaría más tener mis saltos completos. Entonces, ¿qué vale más la pena? Porque igual y tú entiendes que la caída es un error y es algo que está mal, pero si ves que te está acercando más a este objetivo, entonces ya caerte no suena tan loco. De hecho, suena como un gran logro caerte todos los días, pero que esté completo. Y ahí es donde entra la labor también del entrenador de decir, ok, sí te caíste, y yo entiendo que eso es muy frustrante y se vale porque tú quieres caerlo, pero te diste cuenta que casi todos estuvieron completos. Entonces ya es como que no está mal caerme, porque sí me está acercando. Entonces, y también entender que o sea, como que pensamos que en todas las competencias nos tiene que ir mejor en cuanto a puntaje o tal, pero creo que tiene que ser también, a veces no te fue mejor en puntaje, pero porque te arriesgaste, fuiste valiente y quisiste meter elementos más complicados. Y capaz en puntaje quedaste un poquito más abajo porque todavía no los tenías tan preparados para competirlos, pero te animaste a hacer algo más difícil. Entonces, también creo que tiene que ver con los objetivos que tengas para las competencias. O sea, no es verdad. Obvio, todos vamos con la intención de ganar y todos queremos ganar, porque si no, no sería una competencia. Pero hay 3 lugares para 30 niñas. O sea, no todas las competencias o todas las temporadas tus objetivos tienen que ser ganar todas. O sea, yo entiendo que lo quieras y está padrísimo. Todos queremos. Si no, no competiríamos. Esa es una realidad. Pero también es válido decir, bueno, me encantaría ganar, pero ahorita me quiero enfocar en esto y esto y esto que sí depende de mí. Si lo consigo, ya estoy del otro Ujú. lado, ¿sabes? Entonces creo que también la perfección tiene mucho que ver con eso. Y hablando de la expectativa, o como de la autoexigencia, creo que tiene mucho que ver con la expectativa que crees. Puede tener que ver con una cuestión de personalidad que obviamente se puede trabajar y todo, y como que flexibilicemos un poquito, o sea, que no es un pensamiento tan rígido de que tengo que ser perfecta, sino igual y me gustaría y sería lo ideal, pero también entiendo que si no, o sea, como que flexibilizar un poquito más la mente. Si no alcance esto, puede ser que esté bien porque me acerco a esto y esto. O sea, trabajar como en ser más autocompasivo y flexible. Sí. Pero también creo que muchas veces tiene que ver con la expectativa que crees que los demás tienen de ti y que en realidad nunca la preguntamos. Ujú, Es que ujú. seguramente mi coach espera, se escucha muchísimo, 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 no quiero decepcionarlo o decepcionarla. Y en realidad, nunca, muchas veces pasa que cuando lo hacemos en una sesión en conjunto y les preguntan a sus coaches qué es lo que esperas, es como que te diviertas, que lo disfrutes, que aprendas mucho más que solamente hacer elementos o que alcances tus objetivos. O sea, muy pocas veces sí se escucha, porque sí se escucha, pero muy pocas veces tiene que ver con esperaba que ganaras. O sea, casi Ujú. siempre es como, bueno, si O con los ganaba. papás también, ¿no? Claro. ¿Y qué digo? Obviamente está, pero más que como esperarlo, creo que es el sueño de todos. O sea, obviamente quieres que a los que quieres les vaya bien. O Claro. sea, como entrenador sabes lo mucho que han trabajado tus deportistas, como papá sabes todo el tiempo el dinero también que has invertido, Ujú. los ves avanzando y dices, wow, está patinando mucho mejor, está patinando increíble, pero de repente, y ni siquiera es porque eso no sea suficiente para, bueno, capaz esa vez le tocaba a otra persona estar arriba y está bien. O sea, como que no va por ahí, pero sí creo que como entrenador obviamente quieres que gane porque, o sea, sabes lo que se ha esforzado y porque sabes que a esa persona le importa y a nadie nos gusta ver a los que queremos pasándola mal. Yo por eso cuando me dicen quiero ganar, les digo, y a mí también me encantaría, pero a mí me encantaría que todas pudieran quedar en primero y fueran felices, pero no se puede. Entonces también hay que aprender que a veces ganar no lo es todo y pensar, si eran 30 y quedaste en 20, tú llegas, o hasta en el mismo 30, tú llegaste con nada y te estás yendo con un 30 y con mucho aprendizaje de lo que tienes que trabajar. O sea, sí te estás llevando, sí ganaste algo. Ujú. Saliste con ese 30, saliste con una hojita que te dice que tienes que trabajar a más, saliste con capaz miles de experiencias, nuevos amigos, este, no sé, capaz la opinión de alguien que te dijo, oye, me encanta, pero yo haría un poquito más de esto, no sé, que los jueces de repente te digan algo, tus hojitas que te dicen que, entonces creo que también es no darte por vencido porque el último, porque es como, es que perdí, es que fracasé, Ujú. pero, Sí. pero al final te acerca, ¿no? Y sí saliste con Ujú. algo, un 30, pero no lo Sí. tenías, llegaste con nada, Sí, saliste con un apenas 30. contábamos también en otro capítulo que yo la última competencia que yo tuve, técnicamente me fue de la fregada. O sea, creo que ha sido Ujú, mi peor resultado técnico, pero salí tan contenta de que fue la primera vez que los nervios no me paralizaron. ujú, O sea, que no me temblaba el cuerpo.
O sea, sí me sentía nerviosa, pero no Claro. me sentía incapacitada, Ujú, que era lo ujú. que me sucedía Antes. antes. Ujú, Y, o sea, salí de la competencia, digo, sí, el resultado no fue lo mejor, fue ujú. lo peor, de hecho, pero aún así salí muy contenta, o sea, como que Claro, dije, bueno, pues ya, o sea, sí cumplí un objetivo que lo veía tan lejano, claro. o sea, Pero capaz tiene que ver con esa satisfacción, o sea, como que mi objetivo, el objetivo no puede ser ganar porque no depende completamente de ti. O sea, hacer tu mejor trabajo posible de ese día, disfrutar la competencia, esas cosas sí dependen de ti. Pero como que ganar, pues también obviamente hay la opinión de los jueces que están poniendo como pues los puntos, que están, ¿no? Entonces que están checando tus elementos, que de repente tú puedes decir, "Ah, es que mi doble flip salió increíble", y de repente los jueces lo ven en cámara y pues sí se ve un poquito robado, y entonces pues ni modo, va con claro. deducción. Entonces creo que ganar, por eso no puede ser un objetivo porque no depende completamente de ti, pero si tú te pones objetivos que dependen completamente de ti, obviamente está el trago un poquito amargo de que capaz no gané y quedé en 30, si quedé en 30, o no saqué los puntos que quería sacar, o no los puntos para nacionales o tal. Obviamente eso es normal que te frustre, que te duela. O sea, me parece súper, súper válido porque tampoco se trata de quitar como eso pues del panorama. Pues, o sea, está bien que te duela, pero la satisfacción de haber cumplido con los objetivos que tú tenías, que en este caso capaz era quiero lograr disfrutar más y que no Ujú, me paralicen los nervios, creo que eso hace toda la diferencia. Yo también de las competencias que más me acuerdo de haberme divertido, no que más me acuerdo en general, pero las competencias que más me acuerdo de haberme divertido, una, se los juro, creo que me estampé en todas las bardas, y yo creo que de haber hecho fácil, se los juro que 2 elementos. Y tampoco estoy diciendo, porque luego lo basan mucho como en sí, en los extremos, no, ¿no? como terminan como: "Sí, pero es que tampoco quiero la mediocridad y tal". No crean que yo salí rayada con lo que hice técnicamente, porque obviamente si tienes objetivos que alcanzar, quieres ser mejor, pero no saben de verdad cómo me divertí, porque no tenía esta presión, como que era mi primer competencia de la temporada y era una competencia que se hacía después de nacionales, entonces como que era una competencia en la que yo realmente llevaba entrenando la rutina Nada una más. semana, 2 semanas, Ujú. y era una copita, o sea, tampoco era una competencia como de federación grande y tal. Y yo me acuerdo de haberme divertido mucho porque era como, bueno, hice mis nuevas rutinas, me dio mucha risa que me iba estrellando en todas partes, o sea, real no sentía que cabía en la pista, no sé, como que fue muy divertida y yo siempre que me preguntan cuál es la competencia en la que más te divertiste, yo creo que esa, y es súper como paradójico, ¿no? Porque no me salió nada. Entonces, como que siento que también tiene que ver con los objetivos que te pongas. Yo en ese momento realmente lo que quería era disfrutar mi patinaje. O sea, Ujú, quería saber que yo seguía haciéndolo porque a mí me gustaba, no porque tuviera cierta responsabilidad con nadie, ni digo, conmigo misma, evidentemente sí, sí que con las cosas que quería alcanzar, ¿no? ujú, Pero es lo que les digo, o sea, no pasa nada de repente tener estos momentos en los que capaz no sientes que te estás acercando a tus objetivos, mientras creas que sigues siendo congruente con tus valores, los objetivos van a llegar. O sea, ujú. yo sabía que capaz era una mala competencia y cuando salí, sí me acuerdo que cuando me dieron la medalla, porque además era, de verdad, era una copita muy chiquita, yo decía como es que no me la merezco, o sea, realmente no siento que me merezca esta medalla porque no hice nada. O sea, como que no, realmente fue una mala competencia técnicamente, pero también era como, pero está bien, o sea, sí lo hiciste porque a ti te gusta, Ujú, no me sentí obligada a lograr nada, no sentí presión de absolutamente nada, que yo sabía que como parte de mis objetivos en una temporada de federación en donde quería que me fuera a lo mejor en nacionales y tal, capaz mis objetivos no hubieran sido solamente divertirme. Obviamente sí, como parte de mis objetivos, pero acompañado de algunas otras cosas. Pero para mí sí, divertirte siempre tiene que ser la base, la verdad. Y Yo por eso lo tengo disfrutas más. sí. Ujú. Yo tengo una duda, ejemplo. Ujú, Les voy a contar como algo más personal que a mí me ujú, pasa y que estoy trabajando. Yo tomo una terapia de psicoanálisis y lo estoy ujú. trabajando ahí, pero quiero ver si es autoexigencia o síndrome del impostor, para que Vale. también entremos a la parte del síndrome del impostor. A mí me pasa que yo sé que puedo hacer doble toe, doble saw y axel. O Ujú, sea, como he hecho rutinas, mi corta lleva esos elementos, he ujú, hecho rutinas con esos elementos, he caído miles de doble saws, miles de doble toes, miles de axeles. Y llega mi examen y obviamente no ha salido. ujú. Y justo como que cuando pienso en el examen me empiezo a poner nerviosa y cuando lo platico con otras personas, su respuesta es, pero es que tú puedes. Ujú, Y yo sé que, o sea, obviamente me están animando, lo cual agradezco claro. mucho, pero por mi cabeza, cuando me dicen eso, es como, ¿y qué si no puedo? O sea, como, ok, yo sé que físicamente puedo, Ujú, pero ¿y qué si mentalmente?
o sea, yo sé que algún día me va a salir, Ujú, porque si no, no estaríamos aquí. ujú, ujú. Pero pero por mi cabeza pasa, ¿y qué si hoy o el mañana, que es el examen, Claro, es algo que es más grande que yo y no puedo? Y claro. como que lo veo por la parte pues sí, saber que no me como el mundo y Ujú. que también hay cosas que son más grandes que yo y que no puedo con todo y que tengo que trabajarlo, pero al mismo tiempo no sé si ese pensamiento me está frenando de poder ir y hacer la rutina que yo sé hacer y con Claro, la que sí pasaría el examen. claro. Entonces, Sí. tú dime, ¿autoexigencia, expectativas o síndrome del impostor? Y es, difícil, pero creo que tiene que ver también con la presión que sientes del sí poder, y qué significa para ti sí poder. O Ujú, sea, si sí poder significa pasar el examen y que todo sea perfecto, porque a veces es eso, o sea, muchas veces nos dicen como: Sí puedes", o "Va a estar mejor", ¿no? También el típico como de: "Todo va a estar bien". Yo siempre les digo: "Es mucha presión", porque yo no sé si va a estar bien. Yo no sé si lo voy a conseguir y me parece demasiada presión que me digan que tiene que estar bien. Pero eso tiene que ver también con la idea que yo me hago de que las cosas estuvieran bien, ¿sabes? ujú, Entonces, sé que voy a poder, pero ¿qué es poder? Poder para mí significa pasarlo a la primera limpio y entonces claro que siento una presión espantosa, claro ujú. que siento una presión espantosa de poder, porque entonces creo que todo el tiempo tendría que estar cumpliendo con algo que al final tampoco sé si depende completamente de mí, Sí. ¿sabes? Entonces creo que tiene que ver con esa presión también que sientes del que te digan si puedes y no solo Ujú. como, porque ya no son solo palabras de aliento, sino es que yo sé que puedo. Sí, que te está tocando una fibra Claro. No, sensible, ¿no? yo sé que puedo y yo sé que tú también quieres que pueda porque me has visto, pero me está siendo difícil lograrlo, Sí. ¿no? Entonces, creo que tiene que ver más con la presión que sientes del sí poder, Ujú, que de lo que realmente dudas de no poder. Ahora, también creo que ahí dependería un poco de esto, o sea, como que de que creo que siempre les digo, si podemos, yo creo que todos podemos, nada más es ir acomodando un poquito a tus objetivos a que se vayan alcanzando. Les digo, si eres congruente con tus valores, dices, pues 8 intentos, pero 8 intentos. Creo que lo decíamos la vez ujú, pasada, no me acuerdo, pero del ejemplo de este, o esta, no me acuerdo, astronauta de la NASA que era mexicano y que hizo el examen para entrar muchísimas veces y no pasaba y no pasaba y le decían como, pero ¿por qué lo sigues haciendo? Y seguía preguntando, ¿qué me falta? Y se preparaba más en eso, ¿y qué me Ujú. falta? Y se preparaba más. Y capaz para una persona será como, ah, ya, qué insistente, o sea, 40 veces y no ha pasado, ya, pues mejor date cuenta que no. Pero si yo lo quiero y me sigo preparando, lo voy a conseguir, pero porque su objetivo era muy claro y sabía también por qué quería conseguir ese objetivo. Por eso cobraba sentido pasar por malos ratos en donde no lo alcanzaba. ujú. Entonces, si tu objetivo es pasar el examen, no importa que sean, yo siempre les digo, 80 intentos, sigue, sigue, sigue hasta que consigas lo que realmente quieres conseguir, o sea, lo que es lo que tú deseas. Y a veces ni siquiera es porque no seas capaz o porque a veces también puede ser que en este momento querramos y se ve, un patinaje pues con un nivel súper alto que pueda representar internacionalmente súper bien. Y creo que, bueno, la federación ha hecho muchos cambios con esa intención también y se ve, o sea, los niveles ahora Ujú, son muy altos con niñas muy chiquitas. Entonces ujú, sí se ve que el nivel en México está mejorando mucho en ese sentido y creo que a veces también esa exigencia obviamente se va a ver reflejada en los exámenes, ¿sabes? O sea, queremos exigirles más, queremos ese nivel, y no es porque no puedas o porque no crea que eres capaz, sino porque en este momento creo que necesito más de ti y ujú. creo que eso también es súper válido. Em, pero creo que sería síndrome del impostor si no, si, no sé, igual y poniendo otro ejemplo, yo siempre les decía, como es que cuando empecé a dedicarme a esto, yo le decía a mi psicóloga, ¿y qué si algún día se dan cuenta que soy una farsa y ya nadie quiere trabajar conmigo? Me decía, ok, ¿qué sería ser una farsa? O sea, amigo, estudiaste, o sea, eres psicóloga, estás estudiando tu maestría, porque en ese momento le estaba estudiando, cuando fue que me dio todo este síndrome del impostor, me decía como, estás estudiando tu maestría, estudiaste una carrera de psicología, hiciste el deporte, o sea, ¿en dónde estarías mintiendo? No estás mintiendo en ningún lugar, ¿sabes? Entonces ahí sí creo que si estás dudando como, pero tiene que ver con no reconocerte lo que Okey. estás logrando. Ujú, ¿Me explico? O sea, en ujú. este caso era como que yo no me reconocía todo lo que ya había hecho para llegar a ese punto en el que podía dar estas sesiones de entrenamiento mental, Okey. ¿sabes? Entonces, si tú de repente justamente lo ves como que no eres tan consciente de todo lo que has hecho como para poder hacer estos elementos en la rutina,
igual y si podríamos estar hablando de que te ves como un impostor en toda esta situación. ¿Qué es eso? O sea, es como que estoy mintiendo, no Ujú. soy completamente capaz de hacerlo y lo estoy intentando, ¿sabes? Y creo que capaz ahorita tiene que ver más con la presión Okey. que sientes de esta expectativa de poder, Sí, más que con no sí. creerte capaz, porque tú misma lo decías ahorita, es que sí sé que soy capaz, Ujú. lo he hecho, me creo capaz, solo en ese momento se me dificulta. Sí, sí, y te digo, o sea, he hecho rutinas en donde están todos los elementos, pero justo llega ese día y siento que solita me pongo el pie de, no sé, yo sé que en el SAO tengo que poner fuerza en mi pierna derecha, ¿no? O Ujú, sea, antes de hacer el salto. Y sé que haciendo eso me sale. claro, Y llega el momento y el día y no pones la y fuerza, no pongo la fuerza. O sea, claro. no sé qué pasa en mi cabeza que no lo hago. Pero igual capaz el foco está mucho más puesto en lo incómodo que es hacerlo en ese momento o en esa Ujú, situación, me explico más que en el elemento. Ya sé que tengo que ponerle fuerza, okey, entonces me voy a entrenar en miles de escenarios incómodos, o sea, pero al final los nervios terminan por ser una incomodidad de un ratito, o sea, no son un monstruo enorme que te van a hacer daño, ujú. literal, es como en Intensamente, o sea, son como, personajitos ahí, muy buena onda, se los juro, todos están ahí para servirte, pues, todos están ahí para ayudarte en algo, esa es la realidad. Entonces, el único punto en el que podrían convertirse en un monstruo es cuando nos los imaginamos como un monstruo. Por eso toda la peli se trata de ver que tristeza no es mala, sino que la están viendo como mala, pero que no es mala y que también es necesaria. Entonces, entrenarte a sentirte incómoda haciéndolo. El típico son, bueno, exhibiciones o simulacros. Este, también el típico de tienes tanto tiempo de calentamiento, o sea, lo que te darían en tu competencia y después vas y lo haces. Pero yo les digo, entren en la incomodidad desde muchos puntos. O sea, ¿qué pasa si también la incomodidad puede ser, siempre lo hago, yo me encanta ponerles como muchos juegos en donde hagan cosas diferentes para entrenarse con esa incomodidad. ¿Qué pasa si de repente tienes 2 giros en tu rutina y los pones el segundo en donde iba el primero en donde iba el segundo? En este momento te va a ser incómodo, nunca lo entrenas así, ¿sabes? Pero te estás preparando para darte cuenta, puedo hacerlo con toda esa incomodidad. Y creo que es esto, o sea, al final me es muy incómodo hacerlo en el examen, capaz porque ya tengo la experiencia de no haberlo pasado, pero también porque me pongo muy nerviosa, porque siento la presión, porque tengo una cantidad de intentos limitada, o sea, no es que Ujú. puedo hacer 80, Sí. ¿sabes? Entonces, aunque nos gustaría, pero creo que también eso es algo que se tiene que ir entrenando poco a poco para que cuando llegues, y es lo que les digo, nunca entrenas, o sea, el nivel de exigencia que se ponen en los exámenes o en las competencias es altísimo. Me tiene que salir todo perfecto. Y cuando les preguntas, ¿cuándo entrenas con esa mentalidad? O sea, ¿cuándo entras a un entrenamiento un día cualquiera, un lunes en la tarde, con esa mentalidad o con ese mindset de tengo que ser perfecta? Es como, nunca. Entonces no te entrenaste para hacerlo así, ¿por qué lo harías en la competencia? O sea, ni quiero que al examen y a la competencia le pongas el mindset de es lo peor del mundo y es horrible y es súper difícil y tal, porque tampoco quiero que se trate de una escuela militar, pero tampoco quiero que, y eso poniéndolo en una connotación como un poco más negativa o difícil, em, pero tampoco quiero que tus entrenamientos entonces seas como que no me importa y entonces en la competencia tampoco me importa. No, está bien, pero entrénate a ponerte esa presión también desde el entrenamiento. Tengo 3 intentos y si no me sale, este, no lo puedo hacer hasta dentro de 20 minutos, que tengo otra sesión de entrenamiento. Entonces, pasa mucho que cuando se van a entrenar fuera y las clases duran menos, me dicen: "Es que me sale todo", porque no tienes tanto tiempo de pensarlo o de darle Ujú. mucho chance, como que estás enfocado en todo lo que tienes que hacer y lo quieres hacer lo mejor que se pueda. Entonces, ponte ese tipo de retos. De repente, no sé, normalmente me falla a mí doble SAO, voy a hacer la rutina y si lo fallé, pues como si fuera examen. Tengo 2 intentos después. Si no me salen esos 2 intentos, mm, reprobé en esta clase y reprobar no necesariamente es algo malo tampoco, o sea, igual te da información para saber que tenemos que trabajar y tal. Pero entonces como si hubiera reprobado el examen y entonces tengo que intentarlo hasta dentro de 20 minutos, no puedo hacerlo ahorita. ¿Por qué? Porque así te das tiempo de hacer otras cosas, tomar confianza, preparar tu mente otra vez para intentarlo y no nada más lanzarlo por lanzarlo. Y entonces limitamos más o de repente se ponen estos ejercicios como de solo puedes hacer 5 al día o 3 al día. Ujú, Entonces, como ponerte estos retos de hacerlo incómodo, ujú. para que cuando llegues reconozcas que sabes hacerlo con todo e incomodidad. Sí, y un poco esa incomodidad también es tolerancia a la frustración, o sea, Sí. como un montón de cosas, porque a veces, pues, no podemos acomodar todo para que esté a nuestro Claro. favor y es poder adaptarnos. Ujú, ujú.
Y otro tema que yo quisiera tocar es el de, pues, obviamente, como patinador o como patinadora, tienes una relación, por así decir, íntima con tu coach, Ujú, ya que pasas momentos muy intensos, o sea, vulnerables, emocionantes, tristes, ujú. de frustración, todo. Como, patinador o patinadora, ¿cómo puedes darte cuenta si tu coach te está afectando más de lo que te está ayudando? Y es que creo que ahí también va a recaer mucho en lo mismo, Está pero rara creo la que pregunta, no, como que no porque sabía cómo hacerla, pero no, es muy valiosa porque realmente creo que es pero pienso que algo que pasa mucho. 100%. Pero creo que también tiene que ver con estos valores. O sea, muchas veces me pasa que llegan con ciertas dificultades, como en plan, es que quiero conseguir esto, pero me siento muy limitado con lo que está pasando o el canal de comunicación. Siento que no puedo hablar porque todo lo que diga puede ser usado en mi contra o no me validan. Eso pasa mucho, como que no validan cómo me siento y hacen menos mi sentir. Entonces, cuando tú te das cuenta que por más que lo intentas, el bachecito siempre está, o sea, como que siempre te llega a una misma persona, creo que es evidente que algo no está Ujú. funcionando en ese equipo. Y no porque el entrenador sea malo, ni mucho menos. A veces es simplemente que no estamos en el mismo canal y Sí, que es como la no personalidad, eres un ¿no? entrenador que me funcione a mí, pero le puedes funcionar a 800 personas Ujú, o me puedes haber funcionado por un rato. Y eso suena muy duro porque es como que, como si solo usáramos a las personas. Obvio no, porque por eso es que te importa mucho la relación que termines teniendo con estas personas. Pero al final, tú estás poniendo todos tus objetivos en manos también de tu equipo. O sea, tú confías en que tu equipo va a entender que esos son tus valores o más bien lo que tú quieres alcanzar, tus objetivos y cuáles son tus valores y que te van a ayudar a alcanzarlos. O sea, que van a hacer lo que desde su lado les tocaría para alcanzarlos. ¿Me ujú, explico? Entonces, si de repente sientes, me pasa mucho que hablamos y sientes que la trabita siempre está en el mismo lugar, o sea, como que es que me dijo esto y entonces no pude, me dijo esto, digo, se trabaja también para entender de dónde está, porque muchas veces tiene que ver con esto que crees que el otro piensa y tal. Pero si una vez que ya se abrió el canal de comunicación o no se logra abrir y es como ya hablamos de cuáles son mis objetivos y siento que igual pues hay algo que no cuadra en todo esto, pues creo que ahí es donde te ujú, das cuenta. Si estamos hablando capaz de algo como mucho más lógico, si estamos hablando de algo que a veces puede estar como un poquito más difícil darte cuenta o más escondido, ujú, depende de la edad del deportista, porque muchas veces tiene que ver con lo que notan los papás o las personas que están alrededor de estos deportistas, que de repente es como igual y el deportista no se da cuenta y es como, pero yo estoy viendo que, no sé, mi hijo deportista ya no tiene ganas de entrenar y cuando le pregunto por qué es como, porque siempre me regañan y nunca soy suficiente para esta persona y entonces, bueno, ahí es algo que evidentemente se tiene que trabajar también desde el lado del deportista, pero que igual y valdría la pena que tú como adulto que estás alrededor lo notes, porque cuando son más chiquitos no es tan evidente. Si ujú, eres más grande, creo que te das un poco más cuenta como pues, siempre que llego a la conclusión de por qué no estoy logrando esto, esta persona se ve involucrada o hay como algo que tiene que ver con esta persona. Entonces, ahí también se vale decir, bueno, te quiero mucho y te puedo querer mucho todo el tiempo, pero creo que ya como equipo deportivo, pues no estamos ujú. en el mismo canal. Sí, y es algo súper delicado porque como no, por ejemplo, cuando el atleta no tiene la edad o la conciencia para darse cuenta, pues estás a lo mejor hablando en un escenario en donde no es bueno para el atleta. O sea, como ya las actitudes Ujú, podrían ser ya más negativas ujú. del coach al atleta. Ujú, Y, por ejemplo, también ya si tienes como un poco más de conciencia, como estarte preguntando, ¿lo estoy haciendo para agradar a mi coach o porque yo lo quiero lograr? claro. ¿O lo estoy haciendo porque quiero que me quieran? Ujú, O porque luego en patinaje pasa mucho que a veces a lo mejor los coaches más, cotizados, ujú. pues, como que tienen también un ciertos requisitos para tenerte en su En sus equipo, equipos. ¿no? Ujú, Por tiempo, por lo que sea, ¿no? claro, O por ubicación, claro, por lo que sea. claro. Pero, pienso que sí es un tema muy importante porque eso no nos lo han escrito como tal Ujú, en nuestra plataforma, pero sí hemos escuchado este tipo de comentarios, y ujú. luego no sabes
si qué tanto estás justificando la actitud que tuvo contigo tu coach y qué tanto sí estuvo mal. O sea, Claro. qué tan objetivo tienes que ser para lograr darte cuenta, qué herramientas podrías. Que creo que eso tiene que ver también mucho con, pues, como autoconocimiento y evidentemente también madurez, o sea, conforme vas creciendo y lo vas viendo desde otra perspectiva, creo que va siendo más fácil, o sea, igual y sería muy complicado que a una niña de 8 años o a un niño de 8 años yo le diga como, ¿te das cuenta cómo esto que te dijeron te está me explico? O sea, como que Sí, no lo entiende sí, así. sí. Incluso a esa edad creo que ni siquiera lo intentas justificar porque ni siquiera sabes que tienes que justificar. Me explico, a esa edad solamente es como, pues así me entrenan, como que es lo que conozco, es lo normal, Ujú, ¿sabes? Entonces creo que cuando eres más chiquito, sí depende más como de las personas que están a tu alrededor, ¿sabes? Ahora, conforme vas creciendo y ya vas formando más como tu opinión, tu personalidad, lo que es importante para ti, creo que ahí también es porque a veces es muy fácil decir como que, ay, depende de los papás y de repente el deportista también pues ya tiene una opinión por la que decide no tomar una decisión diferente a la que tomarían sus papás o a ujú, la que me explico, o sea, como que creo que depende también de un proceso como de conocerte, de madurar, de tener tus valores claros, lo que, pues el típico de relaciones, porque al final es una relación, con tu entrenador. Hay diferentes relaciones y esa es una. O sea, estás teniendo una relación entre profesional, porque al final forma parte de un equipo profesional, de un deportista, y, y una relación en donde, sí, compartes muchas claro, y cosas. por lo general tienes un impacto muy grande, Sí, porque pasas mucho tiempo, pero pasas mucho tiempo, como bien decías, en un estado vulnerable. O sea, con emociones capaz o con cuestiones mucho más íntimas que de sí, repente igual y no compartes con muchas otras personas. Y además en un medio muy chiquito, porque se limita mucho a esa parte del deporte que sí crece como una relación personal y tal, pero se limita mucho a eso. Entonces es muy vulnerable. Entonces sí creo que muchas veces es difícil darte cuenta porque no tiene tanto que ver como o sea, tiene más que ver con el hecho que tú estás acostumbrado a eso y ujú, capaz es lo que y sobre todo cuando empiezan muy chiquitos. O sea, si empiezas muy chiquito con ese mismo entrenador y toda la vida has crecido y capaz hay este tipo pues, comportamientos que no necesariamente sean los mejores para ese deportista, pero él está acostumbrado, no lo va a ver como algo malo. Es como si yo ujú. ahorita a una niña que toda la vida le Sí, lo enseñaron normaliza. como una niña que ahorita toda la vida le enseñaron a que lo único que importa es ganar y ser perfecta. Si yo ahorita le digo como, pero es que no importa ganar, me va a decir como es todo, o sea, para ella toda la vida le enseñaron eso, para ella Ujú, sí lo más importante es ganar porque es a lo que está acostumbrada. Entonces es un trabajo como de flexibilizar, de conocerte a ti, de ver qué es lo importante para ti, ver cómo eso te está afectando. O sea, creo que es mucho trabajo personal que tienes que hacer y que se puede hacer desde muy chiquitos, pero sí más chiquito creo que tiene que ver con lo que las personas que están a tu alrededor notan. A veces sí lo escuchamos, ¿eh? O sea, a veces sí escuchamos niños muy chiquitos que de repente es como, es que no me gusta que me griten esto, o es que sentí que, pues, no sé, me dio mucho miedo cuando me empezó a gritar, porque, y creo que pues también es de ir tomando estas alertas, porque a veces no es ujú. nada más una llamada de atención, ¿me explico? O sea, a veces es como, o sea, okey, está esto, o sea, ya me estoy dando cuenta que hay varias cositas que, pues, no me parecen del todo correctas, y entonces decido yo tomar la decisión, ¿no? Ujú. Pero creo que también es muy difícil, hasta como los papás, porque también muchas veces no saben, o sea, muchas veces fue el primer entrenador con el Exactamente. que entraron sus hijos y no lo pueden comparar con nada más. Sí, como Entonces, creo dices, a lo que mejor, el atleta ya lo normalizó, ¿no? claro. Y ellos también, como papás, porque, pues, si yo como imagínate que yo nunca hubiera hecho patinaje y mis hijos deciden que quieren patinar y yo los llevo a patinar y entran con su primer entrenador, entrenadora, no sé, nada del deporte, no sé nada de igual y pedí medio opiniones y cada quien me dijo la suya y pues bueno, llego con ciertos entrenadores, pero yo no sé qué hasta dónde es como lo común. Evidentemente, insisto, como adulto ya vas teniendo tus negociables y tus no negociables, que eso es a lo Ujú. que me refería con que al final es una relación, o sea, tú ya vas entendiendo qué cosas quieres permitir en esas relaciones y qué cosas no, y capaz desde ahí puedes tomar la decisión. Como que yo jamás permitiría que me falten al respeto, le están faltando al respeto a mi hijo, entonces ya, hasta ahí. Pero cuántas veces también no sabes que si estamos hablando de comportamientos como muy notorios o muy obvios, que no están bien,
Pero si estamos hablando capaz como de, mi hijo ya no va tan contento a la pista, pero porque em, no le gusta el método de entrenamiento. Y no porque sea, nunca le faltó al respeto, nunca fue abusivo, nunca nada. Simplemente tiende a ser un coach un poco más exigente y más duro y capaz no va con el estilo de entrenamiento que necesita tu hijo, pero no quiere decir que esté haciendo algo mal el entrenador, simplemente no es lo que le funciona a ese deportista. Entonces también es trabajar como con reconocer qué le funciona a cada quien, qué necesitas, porque también lo que necesitas es bien diferente. Es como las escuelas, ¿no? No todos Ujú. vamos a la Claro, misma escuela y a todos nos va igual. sí. Entonces creo que sí, tiene que ver con mucho más conocimiento y creo que importante también ayudar a entender dónde están como los límites en donde ya pasa lo que podría ser aceptado. Me explico, yo por eso siempre les digo como la incomodidad. La incomodidad es súper importante para avanzar, pero hay cierta incomodidad que igual y para nosotros como adultos ya es obvio que no vas a permitir sentir, Ujú. pero para los niños no. Entonces, por ejemplo, igual es un tema súper delicado, pero hablar de las partes de tu cuerpo que se pueden tocar o no se pueden tocar, ¿sabes? Entonces, si estamos hablando de eso, igual y tú dices como, no sé, ni siquiera hablando de un entrenador, vete con cualquier persona, cualquier Ujú. relación y dices, hizo algo que me hizo sentir incómoda en ese sentido, dices hasta aquí, ya no. Entonces, por eso igual, si le enseñas a tu hijo desde chiquito como, bueno, esto no puede pasar, esto tal, entonces ya va entendiendo en dónde está el límite de capaz lo que es como muy obvio que no es aceptado, ¿me explico? Claro. Porque también creo Sí. que hay conductas que son como muy evidentes y otras que es como, no sé, de repente hay personas que no les gusta que les den retroalimentación o que no les gusta que de repente les digan cuando las cosas no salieron bien. Y eso, pues, no necesariamente es que tu entrenador sea malo, sino Claro. está haciendo su trabajo, capaz no te gusta la manera en la que lo hace y no va contigo, pero si en ningún momento te faltó el respeto, nunca fue abusivo, nunca hizo nada, no es que esté mal el entrenador, sino que ni tampoco el deportista, sino que eso, pues, no Ujú. funciona, no No es va contigo. sí, no tienen el mismo estilo y es súper válido. Pero sí creo que dependerá también pues, de lo que esté sucediendo, ¿no? O sea, Ujú. Ujú. hay de incomodidad a incomodidad. Y ahí es donde es responsabilidad de los papás darles herramientas para que ellos Exacto, puedan darse cuenta, ¿no? Porque exacto. al final los papás no van a estar adentro del hielo escuchando toda la clase. Y por Claro. eso también es súper importante el canal de comunicación. O sea, Ujú. deja que tu hijo llegue a comentarte cómo le fue en la escuela, cómo le fue en el deporte, cómo le fue en tal, sin juzgarlo, porque si lo empiezas a juzgar, entonces ya no se siente en la confianza de contarte cosas porque sabe que lo que te diga va a estar mal o va a estar bien o va a tener una opinión. Y a veces lo único que necesitan es poderse sentar a decirte todo lo que está pasando y ya de ahí tú puedes decir, ay, mi amor, creo que esto no está muy bien o ay, qué padre que pasó esto, pero tiene que ver con darle el espacio en donde se sienta libre de hablarlo sin sentir que después va a venir un juicio de lo que te esté Totalmente. contando. Y eso es súper importante. Deja tú en un equipo en general, ¿no? En la adolescencia es súper, súper importante. A Ujú. los niños a veces es como que, ay, no sabe ni lo que dijo, escucha todo lo que te está diciendo porque todo puede ser muy importante. Los niños, bien dicen que los niños no mienten, entonces si te están diciendo algo importante, escucharlo. Los adolescentes lo mismo, necesitan un espacio en donde puedas sentir que les puedes contar lo que sea y no, tampoco quiero decir como, y va a estar bien, porque igual y no, igual y te van a tener que dar una lección de lo que está sucediendo y bueno, igual hiciste algo en lo que te pusiste en riesgo, lo que quieras, y sí vas a recibir una respuesta que capaz no esperabas, pero con respecto a esto creo que es súper valioso darle el espacio para que hable de todo lo que le está sucediendo sin que vaya a haber un juicio, pues, a cambio o en respuesta de. Ujú. Y eso es súper importante, pero entonces ahí te vas a dar cuenta si realmente tiene que ver con algunas cuestiones que dices, ok, esto ya es incómodo, pero no es una incomodidad que deberías de estar sintiendo, o es incómodo, te puede ayudar a crecer, o es incómodo, te puede ayudar a crecer, pero no va contigo. Y también es válido que busquemos otro estilo de entrenamiento, ¿no? Ujú. Ujú. Y creo que también nada más como una herramienta más, no está de más, a veces como que por decir lo que queremos podemos sonar intensos o intensas y no está de más llegar con tu entrenador o entrenadora y decirle, oye, estos son mis objetivos y estos Claro, son mis valores, porque los entrenadores y entrenadoras también tienen objetivos y valores claro, y nada más pues hacerlo explícito y claro. ver si están alineados. Sí, por eso digo que el Ujú. canal de comunicación abierto es lo más importante, porque entonces ahí llegan a acuerdos que les funcionen a ambos. Sí.
sea, a mí me ha pasado muchas veces que les exigen muchas cosas que el deportista no está dispuesto a hacer porque nunca se ha hablado como de, pero es que yo no quiero eso que me estás diciendo que tengo que conseguir, o sea, a mí no me interesa. Ujú. Y entonces creo que por eso es muy importante también. Y también es súper válido esto que decían de los equipos que de repente hay entrenadores que dicen, híjole, yo capaz conozco mi estilo de entrenamiento, conozco lo que para mí, mis objetivos, mis valores, y yo sé que ahorita no puedo trabajar con un deportista que quiera nada más hacerlo de hobby. O sea, para mí es importante alto rendimiento y tal. Es súper válido ponerlo desde el principio para que entonces no te tome por sorpresa que los deportistas que trabajan conmigo llevan más o menos ese camino. Si a ti te interesa también estas, o sea, como bien dices, es de ambas partes. O sea, no es nada más el deportista llegar y decir, yo quiero esto. Sí es, no quiero decir mucho más importante, pero bueno, al final todos formamos parte del equipo del deportista, ¿no? Pero es adaptar todo tu equipo a algo que te vaya bien a ti con tus objetivos y con tus valores. Y nada más otro paréntesis que se me ocurrió Ujú. ahorita que dijiste, justo a los entrenadores los podemos contratar, a los nutriólogos, a los psicólogos los podemos contratar, pero tu papá no puedes contratar a tu hijo y tu hijo no Claro. puedes contratar a tu papá Ujú, o mamá. ujú. Vernos como seres independientes Claro, y autónomos, ¿no? Que claro. aunque seas mi hijo o hija, no tienes que cumplir mis valores y mis Claro, objetivos. claro. Y eso, ya si estamos hablando de un deportista, porque bueno, si hablamos como de la familia como tal, igual ya hablamos de otras cosas, pero si hablamos de un deportista como tal, pues al final de quién es la carrera. Sí. Claro. O sea, si tú fuiste deportista en tu momento, pues ya está, tú cumpliste con tus objetivos o no, que también puede pasar, pero eso fue en tu tiempo, ¿no? Ahorita es objetivos de esta persona y que pasa mucho también, que de repente es como, es que no le está echando ganas. Y llega el deportista como, es que sí le estoy echando ganas, pero para lo que yo quiero conseguir, no para lo que ellos quieren que consiga. Entonces, capaz ellos piensan que no les estoy echando ganas porque no hago lo que ellos harían, pero yo estoy haciendo lo mejor que puedo yo dentro de lo que creo que quiero alcanzar yo. Sí. Entonces, por eso tenerlo, y yo les digo, es explícito, o sea, es tenerlo con detalles y todo. Yo quiero alcanzar esto, lo quiero alcanzar en más o menos tanto tiempo, obviamente con flexibilidad, pero en tanto tiempo quiero hacer esto y esto y esto. Y si tú, o sea, si estás en el mismo barco, vamos. Si no estás en el mismo barco, pues igual y no. Ujú. No vamos a funcionar como equipo. Y por eso también es súper válido decirlo como entrenador, porque como bien dices, como papá, pues me va a tocar o apoyarte o no, pues Sí, no te puedo despedir de mi hijo. claro, claro, o sea, sí, sí, literal, o sea, no puedo decir, ya no quiero que seas mi hijo y que ya no, o sea, no, como entrenador sí es súper válido decir como, bueno, creo que ya no estamos macheando y quiero buscar otra cosa y creo que también como, como equipo alrededor de un deportista tendríamos que estar mucho más preparados para recibir también eso. O sea, ¿quién soy yo para limitarte si consideras que puedes conseguir algo que te vaya a ayudar más a alcanzar tus objetivos? Yo feliz. Yo siempre les digo, si yo de repente estás en un punto en el que consideras ya lo que Marifer me aporta igual y no me puede ayudar para lo que quiero conseguir, ¿quién soy yo para? Yo lo que más quiero es verte feliz. Ujú. Si ya no soy yo, híjole, igual y me puede llegar a doler, porque sí, claro, formamos una relación y claro que me puede llegar a doler o capaz te voy a extrañar o lo que sea, pero entender, no sé, no seamos tan egocéntricos en eso tampoco, ¿no? O sea, no tiene que ver capaz a veces conmigo. Claro. Igual y sí, también, por eso yo siempre les digo, pedir retroalimentación es importante, o sea, igual y si me dicen: "Híjole, me sentí súper juzgada y no me gustó esto", y yo tendré que trabajar en eso porque jamás es mi intención, ¿no? Pero si de repente es como: "No, o sea, creo que funcionamos muy bien, pero ya, cumplimos con nuestro tiempo", no necesariamente tiene que ver conmigo, o sea, igual y tiene que ver con que hay otras cosas que quiero alcanzar y quién soy yo para limitarlo, para frenarla. Yo si te importa y en algún momento realmente quisiste formar parte de sus objetivos, sabes que todos podemos ser pasajeros y que no necesariamente somos indispensables. En ese caso, para la carrera de un deportista, pues lo realmente indispensable, si eres todavía menor de edad y no eres independiente, pues tus papás también, porque te van a ayudar a pagarlo y te van a llevar y traer y tu comida y todo. Pero si ya eres adulto, pues solo tú, tu cuerpo, tus patines, tú, tu pista y ya. O sea, como Sí, que el equipo que armes alrededor puede ser cualquiera, Ujú, basado en claro. tus necesidades. totalmente. Ay, Marifer, nos encanta tenerte aquí. Siento A mí estar con que ustedes. otra vez no podemos terminar esta plática. Ahí nos Pero escriben para la parte 3. exacto, sí. Y, pues, tuvimos algunas preguntas de Instagram, Ujú, algunas ya están contestadas, ujú, pero creo que quedan 2 más específicas. Una vale, que es tips para el miedo a caerse, okey. y la segunda pregunta es,
a pesar de la edad, continúo patinando, pero a veces es difícil. ¿Cómo abordarlo? La primera, que era el de las caídas, sí, ¿no? En un elemento difícil, creo que lo mismo, o sea, con qué objetivo y con qué valor lo hagas. Si tienes claro el ejemplo que les ponía, o sea, si tengo claro que esas caídas me van a ayudar a después entender qué es lo que está fallando y hacerlo mejor y ser mucho más consciente para que me salga mejor, caerte vale toda la pena y es parte del proceso. Ujú. Entonces, eh, mm, capaz sí suena muy cliché y más dicho de una psicóloga que sea como tan capaz básico pues sí, como el tip o consejo que no es lo que hacemos los psicólogos, pero bueno, si diera como un tip sería atrévete a pesar de que sea incómodo, porque realmente cómodo no va a ser nunca, aunque ya lo tengas. O sea, piensen en un elemento que ya le sale, sigue sin ser cómodo, Ujú. o sea, por muy habitual que ya te salga. Entonces, atrévete, pon metas o pasos cortos, ve acercándote uno por uno, date cuenta que te puedes ir acercando uno por uno, y las caídas son parte de Claro. irte Y acercando. no olviden sus rodilleras, sus pomperas. Sí, cuídense porque cuerpo solo tienen uno y como decíamos es lo indispensable. Exacto. Entonces sí, cuídense sus descargas, todo, descansen, pero sí, atrévete y también reconoce que está bien, o sea, normaliza el que no sea cómodo caerte, normaliza el que no se sienta padre, el que te frustre, está bien, nos pasa a todos. Yo Ujú, también me frustro cuando las cosas no me salen como quiero, o cuando tengo una sesión en la que siento que no terminé de decir lo que quería decir o que capaz no me di a entender, o yo también ujú, me frustro, yo también me frustro cuando hay tráfico y no puedo llegar a tiempo, yo también, me explico, o sea, ujú. yo también me frustro y todos nos frustramos, entonces normaliza el hecho de que no te guste caerte, porque es normal, a nadie le gusta, además es doloroso, siempre y cuando reconozcas que te estás, o sea, que lo estás haciendo porque te estás acercando a eso Claro. que es realmente importante. Y el otro tema era el de... El de, a pesar de la edad, continúo patinando, pero a veces es difícil, ¿cómo abordarlo? Ajá. Lo mismo, ¿por qué lo haces? O sea, ¿qué quieres conseguir a partir de hacerlo? Evidentemente, los objetivos y los valores van cambiando. Conforme vamos creciendo, también lo vamos viendo muy diferente. De repente Sí, a ya veces tenemos, mantenerse ya es estar avanzando, ¿no? y deja tú, o sea, avanzar para mí tiene que ver con hacer cosas que justamente sean congruentes con lo que te importa. Igual y no voy a conseguir elementos nuevos. Igual y no voy a sacar más puntos en la rutina. Igual y ni siquiera voy a competir porque tengo otras responsabilidades que no me lo permiten, ¿sabes? Ujú, Pero quiero patinar y eso para mí es súper importante. Entonces, ¿por qué lo haces? Entendiendo que obviamente pues tus responsabilidades son distintas y que no te puedes exigir lo mismo que te exigías cuando tu responsabilidad más grande era hacer tu tarea de mate y tu tarea de, no sé, ciencias y de ahí irte a entrenar y que en ese momento se siente como lo más grande y que lo disfruten porque en ese momento lo es y está bien que lo sea, pero conforme vas creciendo, de repente, capaz, no sé, cosas de trabajo, y entonces ya no pudiste ir a entrenar, y entonces, o sea, entender, ser muy realista con tus objetivos la perspectiva con la que lo tomas. O sea, normalmente mi experiencia trabajando con adultos es, tienen mucho más claro que lo hacen porque realmente les gusta patinar. Y creo que eso lo hace mucho más, por lo menos para mí, de verdad es un deleite trabajar con los adultos porque creo que es mucho más como divertido cuando ya tienen claro, o sea, sé que lo hago porque me quiero divertir y eso no quita que no se exijan y que no quieran ser excelentes y que no de repente sea como que ujú. ay, quiero dar más vueltas en tal, o quiero hacer un salto más difícil, se exigen y se exigen, pero se Sí, exigen ya basado en lo que realmente quieren conseguir y no nada más como porque es que mi coach me dijo que lo sí. importante es, sino No, y porque luego también pasa en este deporte que, eh, como que pareciera que tienes como un tiempo finito, ¿no? De estar patinando. claro, Pues Y es que pienso no que, parece, ¿no? Si hay un límite. o sea, sí, pero a lo que me refiero es que también lo podrías tomar como un estilo de vida, así como los runners, ujú, que pueden, hacer maratones a quién sabe cuántos años. ujú, O sea, yo pienso que aquí también es parte de tomarlo como un estilo de vida, tipo, por ejemplo, ahorita que yo retomé pilates, ujú, no es como que voy a pilates y digo, es que nada más me sale cierta cosa, o sea, ujú, no sé, o sea, pienso que también lo podríamos polarizar a otros deportes claro, y al final, o por ejemplo, el pádel o el tenis, o sea, hay gente que sigue haciendo su deporte y lo disfruta muchísimo y no, yo en algún momento de la vida no entendía por qué
se le ponía este peso al patinaje de, si no lo hago ahorita, ya nunca voy a poder. Y Claro. es como, pues lo puedo seguir haciendo, o sea, no pasa Sí, nada. a ver, hay una realidad también en una cuestión eh, objetivo de carrera, ¿no? O sea, bueno, de entrada los límites de edad de a tal edad no puede ser de tal nivel y tal, o sea, eso sí te va limitando, eso es una realidad. Y lo vemos con los deportistas que se dedican a eso profesional, en plan, vayámonos a otro deporte si no quiere patinaje, la NFL o soccer o lo que quieran, que de repente es como, no, es que ya este es su último porque sí, o sea, sí es verdad que hasta, o sea, si lo quieres hacer a cierto nivel, el cuerpo va limitando porque va limitando. O sea, yo ya hay veces que les digo, yo ya siento que voy creciendo, pero ya las rodillas no me dan lo mismo que me daban Claro, claro, antes. Y sí, eso que no, me explico. Pero, o sea, sí es verdad que para hacerlo a tal nivel, sí puedes llegar a tener más límites. claro. Si cambias tus objetivos, ahora vemos señoras hemos visto casos impresionantes de que en Instagram, TikTok, lo que sea, de señora de 89 años Sí, haciendo un camel, pero sí, ya es eso, o sea, ya lo hago porque me porque gusta, me lo disfruto. gusta, porque exacto, porque yo lo quiero hacer o porque capaz lo puedo hacer, me llena, me hace feliz. O sea, yo ahorita si voy a patinar, realmente voy a patinar porque me gusta, porque me da cierta paz, pero no porque me quiera poner a entrenar, porque capaz ahorita mis objetivos, deja tú la edad y lo que quieras, también porque ahorita mis objetivos es, yo no llevo entrenando no sé cuánto tiempo, ¿me explico? Entonces tus objetivos van cambiando y si tienes eso claro, sí es verdad que no hay límite. O sea, si tienen, pues, es como todo, ¿no? Cuando dicen como es que ya aprender un nuevo idioma a mis 80 años, yo siempre digo, si sigues vivo y con las facultades, Claro. adelante, o sea, no te limita nada. Mi abuela, yo, para mí que es de mis más grandes referentes, mi abuela hasta sus últimos días, mi abuela, digo, al final ya era un poco más complicado porque le dio un derrame, pero antes de eso mi abuela brincaba, se aventaba de trampolines clavados a la alberca a sus 90 años. Wow, ¿Sabes? Entonces, yo sí creo que ya el límite, sí, evidentemente, si mi abuela quisiera ser clavadista olímpica a sus 90 igual y no, pero si claro. nada más quiere aventarse clavados porque le da risa y la pasa padre, no hay límite. Yo sí creo que por eso ahí ella sí es de mis mayores referentes, o sea, si quieres intentarlo y tienes la oportunidad, las facultades, todo, adelante. Ahora, si estamos hablando de llegar a los olímpicos y tienes 80 años, pues sí, creo que ahí es donde el cuerpo ya y la edad limita. Sí. Ay, pues muchísimas gracias, Marifer. Creo A que ustedes. con este capítulo nos vamos con más herramientas todavía. Si no han visto el otro capítulo que tenemos con Marifer, también es Sí. súper enriquecedor. No sé si quieras agregar algo, amiga. Pues no, no mucho. No, lo Pues mismo. sí, sí, a mí este tema me encanta y siento que nos da para hablar Sí. horas y horas, entonces, pues cualquier duda que tengan ahí nos pueden escribir y nos encantaría tenerte en el set otra Seguro, vez. ya vieron que yo feliz. Sí, nos Yo feliz de encantó. venir y las veces que sea necesario y que me inviten, yo contenta. Muchas gracias, A Marifer. ustedes. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Es sic.marifervázquezb en Instagram. Perfecto, para Y que por ahí vayan. pueden pedir el teléfono y ya por ahí agendar. El horario está un poco limitado, si soy honesta. No se ha liberado mucho de la vez pasada, pero bueno, intentamos acomodar algo por ahí si se puede y si no, ya referimos si está bien. Sí, y que se acuerden que la salud mental es un pilar súper, súper importante en el deporte y en la vida. 100%, 100%, sí, porque ahora hay mucha información y ya uno cree que puede ya con eso diagnosticarse o saber y bueno, los ejercicios y las herramientas pueden funcionar, pero siempre estar acompañado de algún profesional va a ser la diferencia, seguro. No olviden suscribirse y compartir este capítulo con todas sus amigas y amigos que patinen, que no patinen y que hagan otros deportes. Súper. Bye. Gracias por acompañarnos a un capítulo más de Cambio de Filo. Esperamos que esta conversación sume a tu crecimiento personal. Recuerda darnos like, compartir y suscribirte para que crezcamos en conjunto con Cambio de Filo. Bye.